vamos a estar así, a la altura. Ok, en los que se conectan todos por aquí, los voy a saludar. Vamos a ir poniéndonos la música, señores. La música, señores, la música. Hola, hola, ¿cómo están? Yo me siento muy feliz que vengan a visitarme una vez más aquí, a preparar recetitas deliciosas, esas recetitas ricas que les preparamos aquí. Ay, ya me confundí toda, ¿verdad? Estoy más loca que una chivita con las calcetines. Vamos a ver qué andan haciendo por aquí, chiquillos. Yo nomás ando tonteando en lo que van llegando las personitas. Saluditos para esas personitas que van llegando y que están viendo esta transmisión en vivo. Ya después de que se queda grabadita, saluditos, saluditos. Saluditos. Ahorita vamos a empezar a cocinar una deliciosa cena, ¿cómo la ven? Vamos a hacer una cena. Parece que todo está súper bien. No sé si me conecté correctamente. Creo que sí. Y vamos a... ¿Qué pasó? ¿Por qué me sacó? Porque eres... Hola Mari, buenas noches corazón, qué gusto, feliz noches mi reina. Ando poniendo aquí, a ver, vamos a poner, a ver, estas alabanzas, porque el día de hoy vamos a andar, es que ando poniendo algo para motivarme. ¿Cómo la ves, mi Mari? Bueno, vamos a empezar con esto, ni modo, no me queda de otra. Ok, mi corazón. ¿Cómo estás, mi Mari preciosa? Buenas noches, mi reina. Gracias por venirnos a acompañar, como siempre, mi reina. Oye, pues no vamos a esperarnos más tiempo, ¿verdad? Con que sea una o dos personitas, vamos a empezar este hermoso live que les tengo el día de hoy y que les voy a compartir con muchísimo cariño para todos ustedes, mi Mari preciosa. Gracias y es un gusto. Perdóname por ahorita entretenerme y no darte la atención cómo te la mereces, mi corazón, pero quiero dejar todo listo para que ya me pueda acomodar y ahora sí la repapalotera, o sea, no me va a parar, porque el día de hoy les cuento. Hola, buenas noches, saluditos desde aquí, desde Tijuana. ¿Quién anda por aquí en TikTok? Saluden. ¿Desde dónde nos están mirando, chiquillos? Para aquellos preciosos amantes de la cena como la Ingrid, ya saben que la Ingrid es bien glotona y que le encanta cenar muy noche, porque aquí en Tijuana les cuento que estamos las 8:43 de la noche, chiquillos, y vamos a empezar a preparar una deliciosa cena. Les cuento, vean, esta cena va a estar súper interesante porque lo vamos a hacer solo con 3 ingredientes. Les cuento, vamos a utilizar pasta, vamos a utilizar una salsita de tomate que la vamos a hacer bien sencillita y vamos a utilizar queso, vamos a utilizar muchísimo queso, así que nos vamos a empezar con esta deliciosa pastita que vamos a hacer bien sencillita y sobre todo son de esas recetitas que te sacan de apuros y que aparte te sirven muchísimo para que no cenes algo tan pesado y que sea algo ligerito. Así que les voy a compartir esta de mis clásicas. Les cuento que así esta versión que les voy a compartir es como se las preparo a mis peques. Bueno, es que ya no están peques, ¿verdad? Pero sí se puedo decir a los sobrinos y a la Polete, que le encanta muchísimo. ¿Por qué? Porque ya saben que este tipo de recetitas a los que son peques de casa les fascina. Quesito, pasta, salsa de tomate. Es como una combinación como tipo pizza, lasaña. No sé, es una combinación perfecta. Pero vamos a empezar, chiquillos. Y para eso, bien importante, vean,
Vamos a cocer 200 gramos de pasta en 1 litro y pasadito de 1,5 litros de agua, ¿ok? Para que quede bien cocidita. Ahorita les voy a decir el paso a paso. Yo sé que muchas personitas ya hemos preparado bastante pastas aquí en este canal, en vivito y a todo color, chiquillo, con todos sus errores, ¿eh? Así es que, chicos, acuérdense, aquí en Casa Culinari, que es en YouTube y en TikTok, en @IngridCulinari, van a encontrar recetitas en vivo y aquí van a pasar, sobre todo, tragedias y sobre todo cosas exitosas. Aquí va a haber de todo, chiquillos, porque ya se dieron cuenta el día de ayer la tontería que hice. Créanme que les digo una cosa, hasta yo dije, ¿qué onda contigo, Ingrid? ¿Por qué andas haciendo eso? ¿Cómo se me ocurrió meter algo de plástico en aceite caliente? O sea, ustedes pueden, yo creo que hasta un niño chiquito puede saber esas cosas, ¿no? Pero me preguntan que si la Ingrid lo sabe, no pone atención, se le van las cabras y ya no le regresan. Y así es que me pasó eso ayer, chicos, no pensé y valió Wilson, pero pues bueno, vamos a darle con todos mis corazones. Vamos a empezarnos a poner un mandilcito. Miren, día de hoy ando bien a gusto, voy a andar bien de like con ustedes, me siento como que más a gustito a comparación del día de ayer, pero hoy me voy a poner este respectivo mandil. Vean, vamos a ponernos esto por las que somos un amor. Sí soy. Y que ya enojada somos otro pex, porque yo sí soy así, chicos. Yo sí soy un amor, pero ya enojada estoy peor que la Fiona. Estoy más peor que la Fiona. Miren, vamos a tomarnos una de estas saludcitas. Lástima que no tenemos de esto por aquí. Ay, no es cierto, que lástima. Van a decir, la Ingrid es una teporochilla, ¿o qué le pasa? No, chiquillos. No, nada de eso. Yo me tomo una salud ahorita con un refresquito de colis. O sea, un refresquito de Coca-Cola. Ya saben, porque la Ingrid es bien, pero bien sodera. Y creo que me lo merezco por ahorita, porque la verdad no he tomado nada. Me dije, me lo voy a aguantar y lo voy a reservar para tomármelo súper delicioso aquí con mis preciosuras. Y miren, aquí tengo lo que viene siendo todo el queso que vamos a necesitar para esto. Quiroquín. Entonces, así es que vamos a empezar con esta deli receta, mis corazones. A ver, ¿quién anda por ahí? Vamos a saludar por aquí en noticias. Conoce a las compañías, no sé qué. Pero ok, vamos a empezar, mis corazones, a saludar. Leti, ¿cómo estás? Antes de empezar a preparar esta deliciosa receta, yo quiero dejarle un saludote, un besote y un abrazo, mis corazones, porque ¿qué creen? Anoche yo me voy a acostar bien Agustín, ya después de todo el merequetengue que hacemos todos juntos aquí compartiendo bien sabroso, y que cuando agarro mi telefonito empiezo a darme cuenta que tengo, ¡wow!, un mensaje. Y que yo dije, ¿qué pasó? ¿Quién me mandó mensaje? Pues resulta y resalta que era mi preciosura de Mariam. Cumplió 2 añitos. ¡Feliz cumpleaños a ti! Y los regalos para mí. Así es que pásame los regalitos, Mariam. ¡Feliz cumpleaños, mi preciosura! Que cumplas muchos años más. Mariam preciosa, un besote y un abrazo te mandamos desde aquí, desde Tijuana, Casa Culinari. Te queremos mucho y te amamos con todo el corazón, porque tú eres mi chiquita, mi amor. ¡Feliz cumpleaños, Mariam! Felicidades, chicos, feliciten a Mariam, aunque ella está chiquisita, cumplió 2 añotes, no importa, este quesito lo vamos a sacar y lo vamos a guardar para que cuando ella esté grande diga, wow, ¿a poco la tía Ingrid? Ojalá Dios quiera que todavía existamos todos por aquí y ella pueda llevarse esa sorpresa cuando estaba chiquitita, como era mala aquí en Casa Culinari, mis corazones, ¿ok? Pero bueno, vamos a empezar a darle con todo por este lado, mis corazones, porque tengo mucha sed. Claudio Coach, saluditos y buenas noches. Bienvenido, muchas gracias por venir a visitarnos, por entrar aquí a live un ratito. Ay, muchas gracias, Leti, dice, qué bella, dice, qué elegancia. Ay, muchas gracias, mi corazón, nada más que yo ando bien confort, ando con tenis. Es que, ¿saben una cosa? Ya saben que yo prefiero más andar en lo casual. Yo creo que va a ser bien, y no imposible, yo creo que va a ser, que ustedes lleguen a ver a Ingrid con
unos zanconones de este tamaño porque me quiebro las patuchas así a la primera. No, no, yo no aguanto esas cosas, chicos. Eso sí, que tengan toda la plataforma completa, pero yo no sé hacer tacón así. Bueno, sí, pero no aguanto. Yo no aguanto mucho. Luego se me calaman las patrullas. No, no aguanto esas cosas. Pero bueno, mi corazón sazón mexicano, bienvenido, muchísimas gracias. Buenas noches, sazón mexicano. ¿Cómo quedó tu barbacoa? Cuéntanos. Cuéntanos qué tal te quedó esa deliciosa barbacoa, en lo que nos vas contando cómo te quedó esa ricura que preparaste el día de ayer, que suena algo súper deli. Vamos a empezar a preparar y acomodar todo por aquí así, para empezar a preparar lo de la agüita, ¿no? Ya que esta recetita es muy sencilla, como les comentaba, no necesitamos muchos ingredientes, 3, salsa de tomate, pasta y bastante queso. Y van a ser unos pasos bien sencillitos como lo vamos a preparar. Solamente que vamos a empezar a poner la ollita. Obviamente la voy a poner en esta que está hondita. Vamos a poner por aquí. Vamos a suponer que es 1,5 litros, un 800 de agua. Es que se tiene que poner como entre 1,5 litros o 2 de agua. La pasta, ahorita vamos a ir viendo, bueno, voy a checar a ver si le hace falta porque no quiero que quede como muy apretadita. Y miren, para eso, como esta sí va a ser una pasta, ¿cómo les puedo decir? Ay, no me digan esas cosas que no tengo cebolla blanca. Necesito cebolla blanquita. También voy a ocupar cilantro. Aquí está, me salvé. Yo sabía que sí iba a tener. Vas a ver. Entonces le doy una lavadita. Y vénganse por acá, mis corazones. Aquí tengo lo que es el cilantro. Hoy le di una podadita al cilantrito este. Les dije, hay que darle su limpiadita porque cuando ya se empieza a madurar, de repente se empieza, esta parte del tallo se empieza con el agua a hacer como tipo si fuera... Yo le digo lamita, pero no lo es. Es el mismo cilantro que ya está todo oxidado y se empieza a hacer así como babosito, despedazado y todo. Entonces ya nomás lo meto en agua y lo empiezo a que le escurriera agua y solito se empieza a limpiar. Y miren, ya lo tengo aquí porque si lo dejo así, como estaba, probablemente me dure mucho menos tiempo. Ay, oiga, no me peiné. Nunca me peino, ¿verdad? Entonces, miren, vamos a poner eso, la ollita. Para eso, yo sí le voy a agregar les cuento que les voy a poner un pedacito de cebolla. Yo creo que, a ver, es que ustedes sí me ven bien allí. Ustedes por aquí y ustedes por aquí, ¿verdad? Un poquito, no les voy a dar la espalda así que ustedes digan, ay, me está dando la espalda a esta mujer todo el tiempo. Claro que no, chiquillos, es lo que menos quiero, es mala educación, pero ahorita no los quiero marear con tanto movedero. Y miren, voy a tomar un pedacito de cebolla más o menos de este tamaño, vean ustedes. Es que en este toma se ve como un poco más blanco. Vamos a poner cebolla y vamos a agarrar salecita. Ya saben que esta sal a mí me gusta mucho. Y voy a agarrar salecita, ¿ok? La sal ustedes le agregan a su gusto cuando vayan a preparar las pastas, ¿no? ¿Ok? Pero es un toquecito. Nunca le vayan a agregar así como que de más porque, bueno, ya de plano no va a haber un momento donde no la van a poder arreglar. Consejito. Dato curioso de Casa Culinary, de la Ingrid Culinaries. Entonces, eso lo voy a dejar así, bien facilito y sencillo. Y para darle un saborcito también, así como que más deli, pues, ¿por qué no? Le pongo un ajito, ¿verdad que sí? Miren, ahorita les voy a... No estoy haciendo nada, así que ustedes digan importante, así es que por eso no los muevo. Es una cabecita de ajo y lo voy a poner así. Eso sí lo vamos a dejar. ¿Para qué? Para que le dé como que un medio saborcito a la pasta. ¿Vale? A ver, mis corazones, ahora sí. En lo que está eso, ya tengo tiempo de poder estar... Me encanta esta parte de poder... hacer recetas
Los miércoles como que un poquito más de lives y más sencillas porque me da más el tiempo de poder conversar con ustedes. Ya sé que tengo que practicar mucho esa parte ¿cómo se dice? Que se tiene que entrar en mi cabeza esa parte que tengo que leer más constantemente los chats, chicos, pero por favor, ténganme paciencia. Bueno, aquí en TikTok, ténganme paciencia las personitas que lleguen a ver aquí el live. Yo sé que aquí en YouTube siempre me han tenido paciencia y demás, pero créanme chicos, que lo trato de trabajar, pero ya estando aquí, como que la adrenalina y todo lo que traigo en mi cabeza, como que se me pasa el tiempo así, se los prometo. No sé si es como que lo disfrute tanto el momento que estoy compartiendo con ustedes, que me agarro, me envuelvo tantas cosas que traigo en mi cabeza y que les quiero platicar y compartir y todo, que se me hace muy poquito tiempo ya después para poderles poner la atención. Y yo sé que hay gente que dice, yo quiero llegar, Ingrid, soy nuevo, no te conozco y de perdida dime hola, ¿no? Y a mí se me va el cuco, chicos, yo me quedo platicando bien a gusto. ¿Cómo la ven? Vamos a dejar que esto empiece, vamos a servirle, me voy a servir un poquito de algo de tomar, mis corazones, porque la verdad me estoy muriendo de sed. ¿Ustedes qué están tomando por allá ahorita? ¿Qué horas son? Bueno, ya sé que allá con Fabiana Barrio, que es Leti, bueno, menciono su nombre de usuario para las personitas que no la conocen, mis corazones, y que son nuevos y se vayan conociendo en el chat. Yo sé que por allá ya es tarde, con Marillí también ya es tarde, con Sazón Mexicano más o menos estamos como con el horario, concordamos un poquito. Oli, saluditos, saluditos a la gente de TikTok, chiquillos. Dejen sus corazones, dejen sus likes por aquí también en YouTube, no sean malitos, compartan las recetitas. Acuérdense que aquí en Casa Culinari e Ingrid Culinari en TikTok estamos compartiendo cada semanita recetitas caseras totalmente en vivo, y son recetitas que nosotros hacemos a nuestro estilo, improvisamos a veces, aquí hacemos de todo a ver qué nos sale, ok chicos, en las cenas que compartimos. Okiroki, por lo pronto estamos martes y miércoles, les cuento porque hay personitas aquí en TikTok que no nos conocen, chiquillos, para que nos vayan conociendo un poquito más. Y yo me llamo Ingrid a las personitas también aquí en YouTube que no nos conocen, chiquillos, así es que pregunten lo que ustedes gusten, desde dónde nos miran por acá, no sean gachos, cuéntenos. ¿Quién anda? Dice Beth, mira, Beth no se anima ¿cómo se dice? No se anima a decirles desde dónde nos ven. No se animan a decirles dónde nos ven. Dele tap ahí a TikTok para que nos ayude a compartir un poquito más el algoritmo, chicos. Acá también ayúdenos, no sean malitos, ayúdenos con sus likes, por favor, chiquillos. Sus likes nos ayudan muchísimo para que YouTube, perdón, nos ayude con el algoritmo un poquito más. Fabián Barrera, ¿cómo te sientes, Fabián? Buenas noches, Dios te bendiga, gracias por venirnos a acompañar a preparar una deliciosa cena. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Ya te amaneciste mejor? Cuéntanos, ¿qué hiciste? Dice, ya estoy bien, mira, apenas lo estoy leyendo, perdóname de la vida, qué bueno. ¿Qué te tomaste? Cuéntanos qué hiciste. Felicidades a María. Ya ves, María va a mirar el día de mañana este live y vas a ver que toda la hermosa familia Culinari la queremos muchísimo y que aquí estamos festejando con ella con una deliciosa pasta con salsa de tomate y mucho queso gratinado, para que su mami se la prepare en casa, porque esa recetita les encanta a los peques y no me van a decir que no. No inventen, es que la verdad esa recetita les gusta muchísimo a los niños. Les gusta muchísimo y más porque tiene el queso gratinado, y luego si le sazonas la salsa con un toquecito así que digan, ay, tiene un toquecito como pizzerito, no hombre, les encanta muchísimo. Oigan, miren, traigo todas las, no, bueno, sí se me alcanzó a quitar, se me cayeron mis pinturas de uñas, que por cierto ya ven que ya ni me he pintado las uñillas, y toda se me estrelló. Y ahorita, oigan, ¿por qué siempre me pasa algo a última hora? Me tuve que estar poniendo a limpiar el piso. Dije, ¿dónde se seque? ¿Saben una cosa? Bendito sea Dios, tenía acetona para quitarla, porque si no le mancho el piso al Johnny de toda la pintura y luego roja con brillos. No, son más escandalosas esas pinturas para poderse quitar, se los digo, porque para poderla quitar con el quita esmalte
No, hombre, olvídense, batallo, o sea, no es como que batalle, pero sí es como que muy detallada, muy detallosa, esas que tienen brillitos porque queda bien impregnada. Rulas, andas por acá en TikTok, ¿cómo estás, Rulas? Bienvenido y buenas noches. Ya está empezando a hervir mis corazones, vamos a empezar a poner, voy a leer un poquito más para arriba para ponerme en contexto con ustedes. Rulas, ¿cómo estás? Dices que ya eres famoso por aquí. Saluditos, saluditos aquí en TikTok, chicos. Gracias y bienvenidos. Somos nuevos aquí en TikTok, pero ustedes únanse. Estamos transmitiendo desde aquí, desde Tijuana, mis corazones, aquí en TikTok, y también estamos transmitiendo en YouTube. Así es que, chicos, si quieren, vengan a acompañarnos. Hoy estamos haciendo una deliciosa cena, bien sabrosa. Pero ya voy a empezar a poner la pasta, mis corazones. Ahorita les voy a empezar a hacer, antes de que se nos empiece a esta cosa. Esto, pues ya muchas ocasiones hemos preparado pastas aquí. Entonces, lo que voy a hacer por ahorita, nada más, es mostrarles a ustedes de lejitos, más que nada para que me acompañen, ¿ok? Y las personitas que nunca han preparado pasta, pues les voy a decir el paso, ¿ok? Pues son principiantes. Aquí ya ven que puse, pónganle 1,800,000 de agua, es un paquete de 200 gramos. La puse a hervir y una vez que esté hirviendo, bueno, le puse a hervir, le agregué un gajito, una cabecita de ajo, le puse un poquito de cebolla y sal. Voy a agregar el paquete. Una vez que ya esté hirviendo, ya saben que es mucho mejor ponerla ya que esté hirviendo, y de esa manera la van a dejar aproximadamente entre 7 a 10 minutitos, ya tiene que estar la pasta lista, solamente hay que estarla revisando, ¿ok? Y pues en lo que la pasta está lista, como la salsa de tomate, la vamos a hacer de una manera así de express, y vamos a ir, acompáñenme para ir haciendo lo del queso. Voy a ir deshebrando el quesito, mis corazones, y los voy a estar leyendo para compartir un ratito con ustedes, ¿ok? Saluditos, chicos. ¿Quién anda por aquí en TikTok? ¿Quién anda por aquí? Saluditos. Vamos a hacer una deliciosa pasta. ¿No les gusta comer pasta? ¿No les gusta con muchísimo quesito? Que coman así, ¿verdad que sí, chicos? Vamos a comer. Ay, yo estoy aquí dándole mis caras a los de TikTok. También ustedes, chiquillos, no crean que no. Vamos a poner y le voy a poner, como lo tenía ya bien alto, estaba queriendo ya tirar el agüita, entonces le bajé ya nada más para que el vaporcito no se suba y no me vaya a hacer más regadera. Les cuento que el día de hoy comimos súper tarde, comimos a las 5:30, terminamos de comer el John y yo. Entonces, eso fue nuestro desayuno, se los prometo, comimos súper tardecito, pero por eso dije, voy a hacer algo sencillo, que no sea muy pesado, para poder comer poquito, cenar un poquito, y que nos quede, obviamente, para mañana. Ay, les voy a decir una cosa, hablando de que nos quede para mañana, porque ya saben que a mí me encanta hacer comida y mucho de más, para que Johnny come de lo mismo 3 o 4 días. No es cierto. Bueno, pues sí, a veces. No, pero déjenles, voy a decir una cosa. Comimos el día de hoy las papitas con chorizo, las que nos quedaron ayer. Ya ven que ayer hicimos taquitos de papa con chorizo, bien sabrosos. Que si te perdiste ese live, lo vamos a tener guardadito aquí en YouTube, en Casa Culinaria, chiquillos, para que vayan a verlo, no se lo pierdan. Si ven que está largo, no se asusten, miren, le pueden ir adelantando las secciones donde van a ver episodios donde estoy preparando la recetita, y ahí está, miren, todo paso a paso. Yo les cuento hasta lo que no en la receta, chicos, así es que no vayan a decir que no les platiqué bien el paso a paso, porque yo hablo hasta por los codos. Entonces, nada de que no se las explico bien, ¿ok? Entonces, vayan a verla. Y el día de hoy, hace rato apenas nos terminamos de comer la parte que me quedó. Ven, por eso es bueno que hacer comida de más. Y me quedó papa con chorizo y preparé unos huevitos estrellados. Pero les digo una cosa. ¡Ay, me inventen! Vean ustedes esta delicia. Ay, ¿dónde me la dejaste, Johnny? Ya me la escondiste. Vean ustedes. Esta delicia que ustedes están viendo por aquí me acompañó para comerme esos deliciosos huevitos, ¡no, hombre!
Era una ricura, yo comí tan delicioso, huevitos estrellados y luego los bañé con bastante salsa. Ah, pero les voy a decir una cosa, esta salsa tenía que estar a temperatura ambiente desde temprano, porque si tú comes con la salsa reciente fría y tienes tus huevitos, pues te comes todo frío. No, 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 siempre asegúrense de sacarla de perdida 1 hora antes que vayan a comer, para que esté a temperatura ambiente. No, hombre, pero comí tan rico. Y luego yo bien loca le puse quesito, ay no, comí bien delicioso. Por eso cuando hagan de comer, siempre dejen un poquito y se lo comen de otra manera, y la verdad, comen súper delicioso. Imagínense, yo comiéndome a las 5:30 de la tarde unos huevitos estrellados con las papas, con chorizo que quedaron ayer, y la salsita. No, hombre, yo me sentía toda una reina. ¿Por qué creen que traigo mucha energía ahorita? Porque hace ratito comí. Ya ven por qué ese es el plan de la Ingrid. Voy a deshebrar todo este quesito. Ay, pero no me está gustando como lo estoy dejando ahí. Miren qué bárbaro eso. Uy. Déjenme checar. Ay, ¿saben qué? Les voy a decir algo. ¿Se acuerdan que yo todo el tiempo les he dicho, y aquí está la prueba de lo que les voy a de lo que siempre les he recomendado? Siempre les he recomendado muchísimo que cuando hagan pastas, cuando la vayan a poner a cocer, siempre agreguen su respectivo toquecito, así una pizca, una chirris, vean ustedes, de aceite de olivo. Les cuento una cosa. No, mentira, no nada más de aceite de olivo, puede ser con aceite vegetal, simplemente que sea aceite. ¿Saben por qué? Porque de esa manera no se pega. Ahorita la estoy tratando de mover, porque ya está un poquito, pues le voy a decir, precocidita. No, no, no es cierto, nada. Miren, ni siquiera, ahí se ven los tubitos de la pluma todavía bien chirris, pero estaban todos pegados así. Y ya ven que la pasta, cuando se empieza a hacer como chiclosa, se empieza a pegar como que más y todo. Ese toquecito de aceite le sirve muchísimo para evitar a que se haga de esa manera. Ya no se pega así de feo. Ok, entonces como les dije que yo estaba viendo que esto estaba muy feo aquí, vamos a poner aquí, porque vean, aquí se ve feo que lo esté deshebrando ahí. Porque para empezar, aquí pongo la verdura y todo eso, aunque se lava bien con el clorito y todas esas cosas. A ver, en lo que estoy deshebrando aquí, voy a estar en el chisme con ustedes tantito, ¿ok? Me voy a recargar porque es que no hay manera. Se los juro que quiero sacar otras tomas para que ustedes puedan tener mejor ángulo y todo, pero si los acerco mucho a la estufa, está caliente y de repente se me empieza a laguear. Ya sé, no tengo muy buenos equipos, pero ustedes ténganme paciencia. Mis corazones, gracias por tantos corazoncitos, muchas gracias, mis corazones. A ver, voy a empezar aquí. Buenas noches. Híjole, yo creo que ya se me han de haber ido por aquí estas personitas, se me quedó el chat hasta arriba. Vamos a buscar. Ese queso se ve súper, no inventes, Mari. Este queso, te digo una cosa, les voy a decir la ventaja de comprar queso cuando está así, debo decir queso de rancho recién hechecito, porque te dura bastante. Les digo algo, este quesito, aparte de que está delicioso, este quesito es, bueno, aquí le llamamos queso Oaxaca. No sé allá con ustedes cómo le digan este tipo de queso, corazón. Pero te digo una cosa, está bien delicioso y me ha durado muchísimo. Y yo les voy a decir algo, yo compro en el súper y no pasan 15 días y ya antes de 15 días el queso ya se empieza a sentir el suero, ya cambia de sabor, ya se empieza a sentir así como lechita perdida. Entonces no, y nos los regaló. ¿Se acuerdan que en los live anteriores les mencioné que el arquitecto con el que estaba trabajando Johnny nos había regalado un queso? Nos volvió a traer más en esta temporadita que estuvimos ausentes. Lo recuerdan, ¿verdad? Muchas gracias por sus corazoncitos. Gracias, chicos. Dejen sus likes, no sean malitos, apóyennos también, no sean malitos también. Ustedes también los queremos con todo el corazón porque son mi chiquitito, mi amor. Y luego resulta
que pues le regaló estas bolas de queso a Johnny, pero era una bolorona que miren, todavía tenemos bastante. Y aquí el punto de eso es que estaba tan fresco, fresquito, que miren todo lo que ha durado. Y yo pienso que todavía puede seguir ahí. Ustedes échenle pluma. ¿Cuánto estuvimos ausente? Fue cuando recién empezamos a estar ausente. Yo estuve ausente casi un mes, 20 y tantos días que no me conecté en los lives aquí con ustedes. Y este queso ya existía en nuestro gran poder. ¿Cómo la ven? Y miren, aquí anda Vivixix y Coleandixis. Es que no quiero decir palabras que yo no sé si las pueda decir. Pero miren, ay, vamos a prepararla, a checar la pasta. Olis, ay, Cris. Aquí está mi preciosa Cris. Ya llegó a apoyar a su mamix. Dice Julio, la hija de Leti está de cumpleaños. Sí, mi preciosa Mariamcita es una cumpleañera bien bonita y chiquitita. Y ella nos va a dar un pedazo de pastel porque ella lo miré y así me sí me antojé. A mí sí se me antojé ese pastelé. Yo que le... Hombre, a mí me dan pastel. Yo, miren, les voy a decir una cosa. Si ustedes quieren saber algo de mí, que yo no estoy para saberlo, que diga, ni ustedes no están para saber. La Ingrid, porque digo tanta tontada. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero les voy a decir algo. Yo me murié con los postres. Yo me vuelvo loca con los postres. A mí dame pastel con nieve, pastel de 3 leches, cheesecakes que tengan mermeladas de blueberry, de, no sé, todas esas cosas de frutos rojos, que tengan queso cremosos. Ay, yo soy feliz con todas esas cosas. Así es que nunca me enseñen tantos postres porque me dejan como los niños así. Nomás me dejan milando. Miren. No, hombre, yo creo que este va a ser poquito. Ahorita voy a ver. No, creo que va a ser suficiente porque sí le vamos a poner bastante, pero les voy a decir una cosa. Este queso está engañoso. Es en serio. Ustedes lo ven así, pero está bien engañoso, vean. Porque una vez que lo agregamos se hace mucho, mucho. Eso es otra de las ventajas que tiene este queso. Aparte de que me lo voy a comer. Está bien rico, chicos. Vamos a checar cómo nos está quedando la pasta, ¿ok? Quien anda por allí en TikTok, chiquillos, saluden, levanten la manita. Gracias por sus corazoncitos. Muchas gracias, corazones. También a mi hermosa familia, también de aquí de YouTube. Pero ya me estoy poniendo las pilas, corazones, porque les digo una cosa. Es que aquí en TikTok casi no me comentan porque no me conocen. Y aquí siempre hay comentarios y todo, pero la Ingrid le repapolotea la lengua y nomás no se pone las pilas. Y según yo estoy platicando aquí con todos ustedes, y el chat está a todo lo que da, y la Ingrid en su otra plática, ¿verdad? Pero yo los quiero todos. Ok, miren, ya se ve por ahí. ¿Sale, vale? Entonces se ve por ahí. Para que ustedes vean que pasta sí se está preparando aquí desde cero, no vayan a decir, a la mera hora sacó otra que ya tenía por ahí guardada. Es que va a quedar tan rica así como si fuera bien fifis. No inventen, le falta bastante a la pasta. Es que les voy a decir algo, esta pasta que agarré es de pluma lisa, pero no es pluma gruesa, es delgada. Que les voy a decir una cosa, me gusta más, porque las pastas que son muy grandes o que son muy gruesas, siento que al momento de que se cocen, agarran una textura como que más aguadita, ¿sí o no? O no sé si esa es mi perspectiva, o no sé si yo sienta las cosas, pero yo me he dado cuenta que sí tienen una textura más aguadichis. Y las que son más chiquitas, la pasta que es más chiquita, como que su textura está más padre. A mí me gusta más. Hola, Rulas. Buenas noches, Rulas. Te estoy saludando desde hace ratito, ¿Cómo estás? Gracias por venirnos a acompañar. Dice, Ama, te marqué en la tarde, ¿dónde andabas? Ay, mi corazón, yo ando aquí a todo lo que da, haciendo todos mis pendientes, ya sabes. Sí me di cuenta, pero te voy a decir una cosa. No me hice a la loca. No, lo que pasa es que estoy ocupando, ya sabes, el día de hoy, lo que son los días que voy a tener grabación, estoy así, todo el día.
Todo el día porque en los ratitos que no tengo muchas cosas así que estar haciendo como quehaceres de casa, tengo que estar haciendo, ya saben, mis trabajos de estar ahí checando y revisando y bla, bla. Ya se la saben todas las personitas que ya les he platicado, no los quiero aburrir con ese tema. Hey Divi, ¿cómo estás? Buenas noches, saluditos. Buenas noches, ¿cómo estás? Yo me siento muy feliz que vengan a acompañarme esta noche. Sí, sí, sí. Yo me siento feliz, chicos. Gracias por venirme a acompañar. Cristo, me soportas. Tienes una mamá muy lookies, muy cookies. Es que aquí anda mi hija en TikTok. Aquí anda mi hija en TikTok. Me está reclamando. Es que me dice, mamá, te estoy marcando ahora y no me hiciste caso. Pero es que no saben que estoy ocupada y que yo ando en friega y que mi tiempo vale oro. Y nomás me quieren traer en el chisme, repapaloteo y todo eso. Y sí, pero lamentablemente a mí me gusta mucho, pero no les puedo poner la misma atención. No le puedo poner la misma atención. Ramírez anda por aquí, él es mi hermano, sí, creo que sí andas por aquí, bro, levántame la manita, dile, ay, no, es que no, Cristo no está con él ahorita, creo que anda mi hermano por aquí en TikTok, hermano, dime que sí eres tú. Es que les digo algo, en TikTok aparecen mucho más chiquitos los nombres de usuario, las letras, todo, y alcanzo a mirar menos. Así es que sorry, no crean que me hago la locuaz. Muchas. Sí, andamos juntos. ¿Andas juntos? ¿Ya regresaste allá con mi mamá? ¿En serio, niña? ¿Eso es lo que me querías decir o algo? Es que aparte les voy a decir una cosa, chicos. ¿No les pasa esta situación de los... Ya me voy a hacer loca porque puedo platicar con ustedes. La receta la estamos continuando. Les voy a recordar que estamos haciendo pasta, mis corazones. Pero ahorita lo más importante es esperar a que esta esté bien, bien cocidita. A ver. Vamos a ver, 1, 2, vamos a checarla. Vamos a checar. Es bien facilito, nada más que les voy a decir una cosa. Esta que estoy utilizando el día de hoy, miren lo delgadita que está. Ustedes, ¿verdad que está bien chiquita? Miren, está bien chiquita. Bien delgadita, bien chiquitita. Entonces, esta, aunque no lo crean, nunca la he preparado. Y cada una, como les digo, tiene su textura. Aunque van a decir, ay, Ingrid, es pasta, todo se cose al mismo tiempo. Pues ni se crean esas cosas, ¿eh? También tiene que ver mucho el grosor de la pasta. Le falta esta chiclosa. Está chiclosa, chicos. Héctor González, buenas noches. ¿Cómo estás? Julio, ¿cómo estás? Dice, yo estoy acostado, tapado, hace frío. ¿En serio, Julio? Es que allá en Argentina está haciendo frillito, ¿verdad que sí? Berta Castro de Guevara, usted es muy bonita. Ay, Berta, muchas gracias. A Lady B le encanta decirme Robertita, te pasa Robertito, ¿eh? Pinche Julio. Julio no desaprovecha la oportunidad. Dice Mari, pásame el Face. Te pasas, Julio, te pasas. Dice, amigo Julio, dice, yo ando cansado, mucho trabajo, pero todo muy bien. Tendré que contratar a un subchef. Pues sí, sazón mexicano. Acuérdate que cuando ya tenemos bastante trabajo necesitamos, bueno, yo pienso que todo el ser humano necesitamos ayuda en algún determinado tiempo, ¿no? Entonces, ay, no, ¿cómo dicen? No te quieras ahorrar, vas al día de mañana, vas a perderle más, mejor inviértele en un ayudante a que el día de mañana sea todo más pesado y le salgas perdiendo porque ya no va a haber la misma calidad de producción ni tampoco la misma atención, porque ya con el cansancio, la acumulación de estrés y de tanto trabajo ya no rinde uno igual. A nosotros en el puesto de los tacos eso nos pasó. Bueno, eso me pasó a mí. El hacer todo sola, me hice un burnout y de plano ya no pude. Ya nunca me pude levantar. ¿A quién dice te tomaste una caguama?
Tengo que preguntarle. Ah, ya entendí. Ya dejé mi like. Uriel, buenas noches. Gracias por venirnos a saludar. Qué milagro que andas por aquí, Uriel. Tú ya habías venido a saludarnos y a visitarnos. Espérenme, chicuelos, porque si no, ahí está ya. Dice, ¿a dónde vas de viaje con recomiendo a Mari? Es chef, cocina muy bien y es tóxica en la cocina. Va a pedir a los clientes que laven los platos. ¡Ay, claro! Pues sí, eso es lo más peor de la cocina. Tener que cocinar y luego tener que lavar los trastes. Aunque te voy a decir una cosa. Cuando eres cocinero no tienes que lavar los trastes. Porque creen que yo tengo los dedos chuecos. Yo estoy así de chueca. No, es que ya, hablando en serio, sí se enchuecan los dedos. Les voy a decir una cosa. Yo les platiqué, creo ya les platiqué una vez que cuando hacía repostería en uno de los lugares donde trabajé, no fue mucho tiempo, fue un pasadito de un año, más o menos, pero me duele esta parte de aquí. Ya les he dicho, cuando estoy dando mucha fuerza con el cuchillo para... No aguanto, o sea, si ustedes están viendo, duro mucho tiempo y pudiera durar más tiempo, perdón, me trabo. Pero no puedo porque esto me duele y hace que suelte. Y no nada más eso, esto es un ejemplo, porque ustedes lo he vivido aquí con ustedes, pero en otras ocasiones también me pasa. ¿Qué me amor? Ya va a estar la pasta. No, tú no hambre ni tienes, comiste bien tarde, muy a fuerza. Y nomás porque te estoy insistiendo. ¿Me pasa el chocomil, por favor? Sí, déjame checar esta pasta. Esta pasta que traje, amor, está chiquisita. Y me estoy comiendo el queso también. ¿Cómo me fastidia la vida? Todos los días. A ver, no lo pusiste en frasco es mejor. ¿No te escuchas? Allá, ¿de qué lado hay? ¿Por qué andas enojado? ¿Qué te hice? Ya está esta pasta. Una vez que ya empiecen a sentir la textura, pero está pegostiosa, Está tirando la boca. ya con eso. ¿Qué vas a comer, Chocomil? ¿Por qué vas a comer eso? ¿No vas a comer pastita? Ah, pues el churro yo como ya. Y lo que me sobre, pues ya para mañana comer. Nomás que necesito checar bien. Ya está buena. Vamos a quitarle. Vamos a quitarle de este. Le voy a quitar el agua. Pero lo voy a quitar yo sola ya porque tú. No andes obstruyendo mi persona. Así me vas a decir, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Por qué tú prefieres siempre estar así? Con aire. Ok, vénganse por acá. No. Ah, sí, es que el Johnny, acuérdense, bueno, vénganse. Es que el Johnny no me deja, necesito quitarlo de la pasta, pero, bueno, sí. Bueno. Ya me busca, Hugo. Ok. Voy a poner esto por acá. Y vamos a poner esto por acá. Vénganse, ya se fue. Ya me va a dejar. Es que no es como que no me deje, no lo quiero invadir, más que nada. Miren lo que les dije que hace ratito hice la limpia del cilantro. Ven que sí les digo la verdad, no estoy echando mentiras. Espérame. ¿Está qué? Rico. Ay, me estoy dando una buena quemada. Aquí en esta hermosa casa nunca van a ver que esté totalmente sin trastes, nunca. ¿Verdad, amor? ¿Por qué? Porque, miren, acabo de limpiar y ya estamos a punto de entrar aquí unas 2 horas antes. Y a Johnny se le antoja que tiene hambre. Pues ya hacemos otra vez cochinero.
Ok, entonces por eso siempre tengo trastes, ni modo, sorry. Vamos a empezar. Vamos a empezar, ya saben cuál es, ya saben cómo le hago yo para evitar a que se nos vaya. Aquí voy a poner esta. Obvio. ¿Mande? Ah, qué rico yo comí. ¿Pero qué dijiste? Qué rico yo comí. No, no dijiste eso. Dijiste... Obvio. ¿Y qué es eso? De ovo, de la palabra ovo. Ok, voy a abrir un poquito y voy a empezar. Porque yo ya no me animo a echarle el agua caliente porque se me va a despegar todo el medio que tenga ahí otra vez. Entonces, uy. Es que está bien caliente. Imagínate. Sí. Está bien poquita pasta, no. Yo no sé por qué no quieres. Yo voy a comerlo. No, pues es que ahorita que la prepare con el quesito te va a gustar un montón y vas a decir, sí quiero. A ver, dame una pasta. Ay, amor, una pastita. Pues si no sabes nada. Mira, en vez de que tú, ahorita que estás aquí, Ajá. haciendo acto de presencia conmigo, acá tengo todo este cochinero. Ajá. Me vas a ayudar a que empecemos con la cocinada. Ok. Bueno, vamos a estar. ¿No me quieres ayudar a leer ni un mensaje? No, nunca en la vida, ¿verdad? Entonces, vénganse ustedes ¿Tenemos más horario? cerquitas por acá. Bueno, por aquí vamos a ir dejando. Si nos alcanzan a ver poquito, sí. Y aquí bien. Vamos a ponerlos cerquitas para alcanzar a leerlos a los dos por igual, ¿ok? Si los dejaste encerrados, amor, te felicito. Felicidades para Johnny. Felicidades, campeón. Felicidades, campeón. Ahora sí te portaste bien. Miren, ahí está. Esta ya está freduricas. Vamos a poner esta que sí es de aquí. Y vamos a quitar esta. Y vamos a empezar. Miren, yo esto lo voy a hacer bien sencillo. Pero le vamos a dar muchísimo sabor, chiquillos, ¿ok? Perdónenme por darles la espalda de este lado. Chicos, vayan dejando sus likes, no sean malitos, a ver. Por acá, tantito. Por si viene alguien de TikTok. Aquí anda TikTok, alguien con nosotros, pero no nos dice quién anda por ahí. Es alguien misterioso. Dice Johnny Wonka, amigo. ¡Ay, ya se fue, Julio! Acá anda nada más el Johnny. Le encanta venir a estar. ¿Saben una cosa? Yo ya me di cuenta que el Johnny le encanta estar peleando conmigo. Como que no es feliz y yo no estoy renegando. Y a veces lo miro y digo, ay, Dios mío santo. Cuando está dormidito, ya les he dicho, y todo tiernito y vulnerable, yo digo, ay, chiquito, hermoso, precioso, ¿por qué te regaño tanto? ¿Por qué peleo tanto contigo? Y ahorita te miro allí toda una ternurita, inofensivo el señorito, así, ya saben, cuando uno está dormidito que parece un angelito y todo, ay, ya no vas a levantar. Y es un así, estire de las, ya saben, de los chongos estos que traigo los. Miren, pues vamos a empezar. Les voy a contar una historia bien chingüengüenchona. Voy a preparar esta cosa bien sabrosa y deliciosa. Ay, no, es que, ¿saben una cosa? No está bien que yo les esté dando la espalda. Ahí está bien, ¿verdad, mis corazones? Entonces, miren, para que no me salga muy exageradamente grasosa, porque es muy poquita pasta, le voy a poner media, voy a calcularle con media de mantequilla. Esta barra es de 113 gramos las que estoy utilizando, ¿ok, chiquillos? Y es, miren, bien sencillito. Vamos a poner la mantequilla que se empieza a derretir. Ay, bueno, es que no debería de hacer esto, pero vamos a quitarle lo más que se pueda. Ok, entonces, vamos a dejarlo así.
Vamos a dejarlo a fuego bajito. Miren ustedes, esto lo vamos a hacer rapidito. Ok, vamos a poner esto para allá. Lo tiro aquí. Y voy a poner esto, mis amores. Lo que pasa es que les voy a partir un pedacito de cebolla morada. Nada más que ya no los quiero estar moviendo tanto porque no quiero estarlos mareando. Bueno, hasta parece que ya no tiene nada. Y yo voy a partir cebolla morada porque la cebolla morada, bueno, quiero darle un toquecito de saborcito, que se sientan los cuadritos de la cebolla, pero voy a utilizar morada. Aparte de que ya blanca casi no tengo más que esta, chicos, pero con esto créanme que sale para poderlo hacer. Pero decidí mejor no hacerlo y ponerle morada para que resalten los trocitos morados entre la pasta y eso le ayude como ese toquecito de presentación. ¿Bien me explico? Entonces por eso se lo voy a poner así. Y para eso, dejen los cuadros finitos. Si ustedes lo quieren preparar así es opcional, pero sí le aporta bastante sabor. Dejen los cuadritos bien finitos. Finitos, finitos para las personitas que no les gusta sentir la cebolla así muy fuerte en la comida. Déjenlo finito, lo más finito que se pueda. Ok, entonces ya quedó ahí. Este no. Voy a poner aquí. Esto no la puedo saltear todavía, chicos, porque todavía no está bien. Y para eso le voy a agregar una pizca, vean ustedes, es un chirris, es aceite de olivo, ¿ok? Ese es un tip que el Johnny lo miró en un video. Bueno, es que él a veces está viendo tutoriales, aunque no creas, de cocina y todo eso. Y él miró en un chef donde decía que el aceite ayudaba muchísimo en las pastas para cuando lo vas a preparar, así como en las salsas de tomate o cualquier cosa, que le pongas esa pizquita de aceite a las salsas o a la mezcla para que no vaya a quedar reseco. Entonces de esa manera nos hace que quede así como brillosito, jugosito. Ya ven que han visto la salsa de tomate en algunas pastas, vamos a suponer como en el espagueti, que es muy común, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esas salsitas de tomate, a veces ves el espagueti y la pasta y se ve reseca, ¿verdad que sí? Entonces se ve resequita, pero hay otras que las miras y se ven jugosas, así como que bien apetecibles, ¿verdad? Entonces es por eso. Es por ese toquecito de aceitito que tiene, para que se mire engrasadito y que se mire así brillosito, rico, y que no se mire reseco, aunque la mantequilla nos debe de aportar eso, pero acuérdense que hay mantequilla que al final de cuentas que es más agua que grasita, entonces es muy poquito, ¿sí me explico? Pero bueno, eso de la mantequilla es verdad, porque ahí en el restaurante donde trabajaba de comida árabe, preparaban, utilizaban mantequilla, pero para hacer unos postres, ya sea para hacer el dedo de novia, el baklé guanido, los deditos rellenos de nata. Esos son unos postres árabes, bueno, postres libanés, y eran con la nuez de India, con pistache, pero esos se hacían con hojaldre, ¿ok? Esos se hacían con hojaldre, pero ellos compraban unas barras de especial de mantequilla por lo mismo, porque se bañaban, ya una vez que estaban listos, se bañaban con una capa de mantequilla, así con una brochita, así miren, hagan de cuenta, así. Esos son los dedos de novia, y de hecho sí estaban de este tamaño los dedos de novia, y parecían un dedo normal, ¿eh? Y lo bañaban así, y ya después le ponían la miel natural que preparaban en el restaurante. Y por eso es que se da la mantequilla, porque a veces decían, no, es que esa mantequilla no sirve, cuando no podían encontrar para que surtiera su proveedor. Tip curioso, es un tip curioso, pero son, la verdad, son chismes y mitotes que la Ingrid aprende por allá, chiquillos, aunque ustedes no lo crean. Vamos a ver. Así.
A ver, ahí está, un poquito más para acá. Ahí está. Bueno, como ahorita estamos solitos aquí en TikTok, pues vamos a dejarlo así. Así, 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 así. Vamos a poner. Sazón mexicano, ¿tú haces varios platos o solo uno? ¡Híjole! Julio, qué bueno que tú estás poniendo esa pregunta, porque se acuerdan que el día de ayer yo les dije que me gustaría hablar ese tema. Gracias, Julio. No, hombre, si por algo están aquí conmigo, ¿verdad? Me vienen a refrescar la memoria de chorlito que tengo. Pues les quería hacer yo también esa pregunta. Ustedes cuando preparan un platillo, una cena, un desayuno, la comida, algo calientito, rico, sabroso para comer, ¿lo preparan todo el tiempo con la misma versión de siempre o cada vez que van a cocinar lo tratan de hacer de una manera diferente? Por ejemplo, es que siempre pongo de ejemplo el pecadillo, ¿verdad? Vamos a suponer, es que miren, como el pozole, es que les voy a decir una cosa, ni la birria, ni el pozole, ni la barbacoa, nada de esos platillos me he dado cuenta que hay versiones diferentes, chicos. Es que es la verdad. Tal vez existe alguna original, pero creo que las versiones originales, tradicionales y que deben de ser así como debe de ser, ya se perdió. Ya ahorita el rollo ya está bien así, bien mixeado en todos los platillos, porque nosotros vamos a comer birria y encontramos tantas versiones de birria que no todas saben igual. Tacos de pescado, un montón de versiones de tacos de pescado, de camarón y todo, no todos saben igual. A lo mejor su preparación puede ser la misma o puede ser similar, no cambia mucho, así que su estilo culinario no cambia, pero su sazón y las cosas que estás utilizando, las especies para condimentar y darle diferente sabor, sí cambian. Entonces yo soy de esas personas, me gusta innovar, me gusta experimentar, me gusta inventar. Algo que tengo es que me gusta inventar tanto, improvisar. Ay, así como esto, chicos, que ya se me está quemando. Ah, no es cierto. Pero el Johnny no. El Johnny me sale con cada cosa. ¿Ustedes qué piensan? Voy a ir agregando los demás ingredientes. Y ustedes cuéntenme, chicos, ¿qué piensan? No me dejen hablando sola, no sean malitos. Cuéntenme por ahí en el chat. Vean, ya tengo la cebollita. La voy a dejar así, miren. Ahí alcanzan a ver un poquito su colorcito café, no es mucho. Es que se baja y a lo mejor ya no lo alcanzan a ver. Pero pues ya hemos hecho pastas, por eso muchos, no los quiero estar moviendo mucho. Además que ahorita van a ir viendo el paso de lo que lo voy a agregar. Miren, voy a agregarle puré de tomate. Van a decir, Ingrid, ¿por qué con puré de tomate? ¿Por qué les voy a decir? Porque lo estamos haciendo de una manera sencilla, fácil, rápida y sobre todo económica. No todas las personitas tienen acceso para tener tomates frescos, recién cortaditos de la cigüeña. Ah, no, ¿verdad? Recién cortaditos del ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Del campo. Ya les iba a decir vivero, ya iba a salir con otra burrada, pues. Y muchas personas tienen este tipo de cosas. Entonces, viendo la situación, como estamos llegando a nuestra situación que está llegando cada vez este mundo, pues tenemos que buscarle de todo, ¿verdad, mis corazones? Hay que comer con lo que tenemos y todo lo que tengamos hay que tratar de comerlo de una manera con responsabilidad. Así es que este tipo de cosas no nos perjudican mucho si lo hacemos de una manera adecuada. Yo sé que cuando no hay de otra nos alimentamos a como y ni modo, pero cuando es así, no se preocupen, Diosito les está dando la bendición, que lo que ustedes están comiendo no les va a hacer daño. ¿Por qué? Porque están comiendo lo que hay. Así es que si muchas personitas no tienen tomates, verduras frescas, a veces sí tienen acceso a estas cosas. Y yo por eso les voy a compartir estas recetitas, porque yo fui una de esas niñas que crecí en mi infancia donde no teníamos mucha comida y estas recetitas nos sacaban de apuro así. Entonces vean, voy a agregarle las dos. Le voy a poner dos. Cada una es de 200, ¿ok? De 200 gramos, pero estoy utilizando una pasta. Y un paquete de pasta también trae 200, así es que de puré de tomate estoy utilizando el doble. Para eso, chicos, es bien sencillo porque miren, aquí lo único que voy a hacer es que lo voy a empezar a sazonar, a darle sabor con puras especias. Yo voy a utilizar
la sal con cebolla, que me gustó muchísimo el sabor que le deja a los alimentos. Voy a utilizar estas que son ajo con las mezclas de hierbas finas. Acuérdense que también las hierbas finas, ya les comenté cuáles son las hierbas finas que aportan. Voy a poner un poquito de orégano mexicano. Acuérdense, el orégano mexicano es muy diferente, es más fuerte, da más frescura a los alimentos y este orégano nos va a dar ese saborcito como la pizza. Ya ven que la pizza, el orégano en la salsa de tomate es el toque pizzero, la verdad. Así es que el orégano nunca debe de faltar si ustedes quieren hacer una salsita de tomate que tenga ese toquecito a pizzita, ¿ok? Voy a agregar también pimentón rojo. Esto es opcional, pero si tienen en su casa, háganlo porque sí le aporta, como que le da esa estructura al sabor que estamos nosotros buscando, le da, como que lo concentra así, no sé, algo rico. Vamos a agregar ajo en polvo, totalmente en polvo. Todos estos los voy a poner, pero los voy a estar agregando de una manera generosa y lo voy calculando para no pasarme sabores. Voy a agregar pimienta y por último va a ser este consomé de pollo, ¿ok? Entonces miren, la salsa de tomate ya está. Ya la pusimos aquí, ya tiene su mantequilla. No queremos que esto se vaya a pegar. Lo que vamos a hacer con esta pastita es que vamos a empezar a sazonar antes de que se nos empiece, ahora sí como dicen, que se nos empiece a pasar el tiempo, porque esto se va a ir resecando, se va a empezar a espesar y se nos va a desaparecer del sartén. Voy a empezar agregando el ajo en polvo. Con eso está bien. Esta es cebolla con sal. Hay nada más que este tipo de cosas se humedecen y ya valió. Ok, parece que tira más hacia arriba que lo que está cayendo en el sartén. ¡Qué bárbaro esto! Vamos a agregar estas especies que traen ajito y hierbas finas. Y vamos a agregar la pimienta. Un poco de pimienta. Vamos a agarrar un poco de orégano. El orégano, cuando no lo tengan totalmente molidito, saben que miren, no tienen mortero, háganle así como yo. Miren. Y ya va bien molidito, vean. ¿Ok? Y papita. Creo que es por este lado porque siempre uso la mano equivocada y les tapo toda la toma. Ya reacciono ya tarde. Ok. ¡Ay, qué delicia! Ahora sí, chiquitines, voy a agregar medio consomé. Voy a ir calculando para ver el sabor porque como es una es una salsa espesa. No quiero que se vaya a quedar el consomé así que se le sienta y a la mera hora, olvídense. En vez de comer algo delicioso, vamos a sentir los trocitos ahí del consomé en la comida. Y créanme que eso es muy, muy desagradable. ¡Ay, qué feo que ustedes me estén viendo por aquí así, ¿verdad? Porque les doy la espalda y luego yo me paro toda jorobada. ¿A mí qué me importa? Es que... Ahí está. Así, ¿verdad, mis amores? Ahí está. Es que yo no me puedo parar derecha, chicos. Yo nací árbol torcido. Árbol que nace torcido jamás endereza. La la. Creo que mejor me voy a hacer una pizza con eso y ya mejor no voy a hacer pasta. No inventen. Esto es una cosa deliciosa. Vean, aquí está toda la pastita. Vean ustedes, yo la voy a agregar con todo y cebollas y ajos. A mí no me importa. Todas las cebollitas y ajos porque a mí sí me gustan. Ese es el punto. A mí sí me gusta el sabor de la cebolla y del ajo cuando están cociditos. Y por eso. Vengan ustedes. Ay. Déjales quito las preciosuras de TikTok para que nos acompañen si alguien llega a venir. Como en TikTok es un público más joven, chicos, siento que es como que necesita uno estar
no se atrapan mucho por el lado de la cocina, ¿verdad? Pero yo sé que va a llegar el día de mañana que va a haber personitas que son principiantes. Vean ustedes qué delicia. ¡Wow! Se ve bien rica, ¿verdad que sí? Nada más que quiero darle una buena mezcladita. Esto ya está. Ya no hay necesidad. Dios santo. No manches. Quiero que ustedes miren esta de aquí. Miren. Les voy a mostrar así. Así, sin naditita de queso. Miren ustedes qué ricura. ¡Ay! Vean qué delicia, mira, ¿verdad que sí? Ahora viene lo bueno. Esta pasta le gusta mucho a mis hijos. A ella, a la Polete, a Cristo, les encanta. Y yo con ese quesito nada más le voy a poner, chicos. Le pudiera poner más, pero les voy a decir una cosa. No hay necesidad que le ponga bastante. Si con eso, creo que con eso es suficiente para lo que vamos a comer ahorita. ¿Verdad que sí? Porque eso lo vamos a consumir por ahorita y ya no se va a quedar ahí el queso todo reseco. Ya si me queda pasta, que lo dudo porque esto parece que la Ingrid le va a dar a todo esto bien rápido. Ay, no, es que ustedes ahorita tienen que ver qué delicioso se está empezando a gratinar. Vean ustedes, ahorita les voy a enseñar, ahorita vamos a platicar. Mira, mira cómo se está empezando. ¡Qué rico! Julio saca el plato a comer pasta. Dice, te pone cebolla, zanahorias. Zanahorias, estás igual que yo para escribir, ¿verdad? Creo que es zanahorias, morrones, orégano. Zanahorias, morrón, orégano, zapallo. ¿Qué es zapallo? Carne parada, que viene siendo como carne molida, ¿verdad? Puré de tomate y arroz. No sabes qué rico. Arroz. Arroz. Perdón. Ay, yo estoy bien tontita para leer. Ninja, qué milagroso que andes por aquí, niña. Dice el orégano y el aje toque pixero. Claro que sí. Es un toquecito pixero. Y te digo una cosa, esto ya está empezando a revolucionar todo, miren. Miren nada más ustedes. Saluditos. ¿Quién anda por ahí en TikTok? Saluditos, chiquillos. Gracias, saluditos por venirnos a acompañar. Recuerda, amiga Ingrid, que en la cocina menos es más, se ve genial. Y sí, sazón, menos es más, pero te voy a decir una cosa, ahorita lo voy a dejar así, porque en realidad, si quiero que esto se empiece a gratinar bien, tiene que estar totalmente a fuego bien bajito para que el queso realmente se gratine súper bien. Vean. Si lo dejo a fuego alto se me va a empezar a resecar la pasta, la salsa de tomate se va a hacer seca, se va a empezar a perder y el queso, póngale que sí se va a derretir, pero pues ya no va a saber igual. Y lo que queremos es mantener ese sabor peculiar y delicioso que le pusimos el día de hoy con algo tan sencillito. Y aparte que de todo, lo que queremos hacer es que comérnoslas así, jugosita, fresca y todo el rollo, ¿no? Entonces ya se dieron cuenta ustedes que esto ya nada más es cuestión que se empiece a gratinar el quesito y ya está listo, mis corazones. ¿Cómo la ven? Ahorita les voy a mostrar. Hay que darle unos 2-3 minutitos, ¿verdad que sí? Ay, ahora sí me puedo servir algo. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí ya me voy a servir. Aquí en TikTok han de decir, esta vieja loca no se une, ¿verdad? A los lives. Es que miren, chicos, yo no sé cómo está el rollo eso de que te unas a hacer
A que te unas así en los streams con alguien. Si nadie me conoce y aparte yo estoy cocinando y no todas las personas les gusta la cocina. Yo prefiero que vengan personitas que les gusta o que quieren aprender a cocinar y que platiquemos cosas de cocina y si de repente salgamos con alguna anécdota que tengamos que compartir o algo, pero que sea así, como más hogareño el rollo, ¿no? Y me da miedito meterme en algo que no sé y la verdad no quiero hacer sentir incómoda a las personas porque a lo mejor no me guste y no me sienta a gusto y nada más haga la maldad. Ay, yo platicando estas cosas, ¿verdad, chicos? Es que realmente lo tenía que decir. Vamos a ver cómo nos quedó. No inventen, esto ya está listo. Vamos a empezar a guardar. Bueno, vamos a empezar a guardar todo el merjurje. Ya no voy a cantar, chicos, porque canto horrible. Es que yo estoy bien a gusto aquí platicando y cantando y todo, pero como yo no me estoy escuchando, pues yo estoy bien feliz. Ustedes son los que sufren conmigo, así es que ya no los voy a hacer sufrir. Perdónenme, pero ya tomé esa decisión de no hacerlos sufrir. Mejor voy a hacer así. Ya así no lo voy a hacer, ya no voy a cantar a grito, a puño abierto, ya no. No lo suelto. Ah, no, dije que ya no. Es que no puedo con eso. No me preocupa mi mano. Se la señal. ¿Cómo está la pasta, mis corazones? Miren. ¡Uy! Es que me emociono. Ya quedó. No lo quiero revolver. Quiero que ustedes miren un poquito qué delicia. Yo no lo dejo ir de aquí y así. Espérenme, lo voy a poner un poquito más apetitoso porque me pasé de Lansix. Voy a agarrar cilantro. Les cuento que a mí el cilantro me gusta muchísimo para usarlo para presentación, nada más para espolvorear arriba. Se ve bonito la comida así. O pueden usar el cebollín, que son las cebollitas cambray, la partecita verde, la parte finitita así en rodajitas. Y ya eso lo pueden usar. Miren. No es necesidad de que agarren y que lo tengan que partir finito, ¿eh? Esto es la ventaja que ustedes pueden hacerlo así. Vale tercero. Espérenme. Porque esto tiene que llevar así que se mire. Dejo ir de aquí. Yo no. Mira que yo no lo suelto. No, a ver. Ay, es que ustedes me ven por aquí más de cerquita y miren. Ahí vienen. Quiero que ustedes miren esto para que vean cómo nos quedó. Miren, qué delicia. Esta parte de aquí ya no se va a ver igual de presentable que esta, igual de apetitosa, porque es donde le cucharé para que ustedes miraran qué delicioso se miraba el queso gratinadito. Ahorita vamos a servir, vean ustedes cómo se mira la parte de abajo, bien jugosita. Miren, 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 no me van a decir. ¡Wow! Dios santo, ¿pero qué es eso? ¿Pero qué has hecho? Ingrid, pero ahora sí que te has pasado. Hiciste algo tan delicioso, coños. ¿Eh? ¿Quieres? ¿Quieres? Yo sí quiero. ¿Eh? ¿Cómo la ven, chicos? ¿Verdad que está bien deli? Yo sabía que esto pasaría. Ay, es que a mí me encanta muchísimo.
Vamos a empezar. Ay, ay, ya me mareo. ¿Se dan cuenta que estoy toda tronchis, tronchis? ¡Johnny! Voy a tener que comer sola sin ti. Como siempre. Y vas a salir a buscarme. Ay, Dios. Miren, el queso. Miren. Ay, Dios. Y miren, a lo mejor esto no va a ser, no les voy a enseñar a montar un platillo bien presentable porque eso sí no lo sé. Les puedo compartir mis delicias, sazón, sabor y todo, pero presentación soy mala, así es que si ustedes me quieren ir dando tips, denme tips, chicos, los puedo recibir súper bien porque la verdad me hace mega falta. Miren, aparte de que ya le pusimos el quesito para gratinar. Miren, esto nada más es para darle un pluser. Y voy a salir por la noche. Ay, sí, Johnny, lo siento, pero yo empiezo sin ti, mijo. Te lo juro, no vas a encontrarme. Esto es lo que yo no sé. ¿Ustedes cómo se lo comen? Ay, les hice una pregunta ahorita y no la revisé, ¿verdad? Ay, les digo que se me olvidan las cosas. Ahorita voy a checar. Acuérdense que les platiqué de eso, de cómo hacían la receta. Vean ustedes. Lo voy a juntar aquí. Ay, gracias por las personitas que nos dieron sus tap y sus corazoncitos aquí en TikTok, chiquillos. Miren. Ay, Dios, vean ustedes qué delicia. En lo que se enfría. Que hubiera conocido. Toda una delicia. Miren. Miren nomás. Ay, es una delicia. Miren. Así que no se hagan. Ya se dieron cuenta, miren. 3 ingredientes, chicos. Salsa de tomate, que lo hicimos con puré. Es un puré de tomate. Bien sencillito. Para un paquetito de pasta de 200 gramos utilicé 400, que viene siendo el doble de puré. No miento. ¡Ay! ¿Dónde está la cantidad? Ah, sí, tía. Aquí dice, miren. 200. Asegúrense que cuando vayan a elegir un puré de tomate esté muy concentrado, que no sea ese puré de tomate que es casi pura agua, ¿eh? Y de ahí ya se dieron cuenta que lo sazonamos bien delicioso. Yo lo hice así al tanteo porque ya más o menos le calculo las cantidades. Ya cuando vas cocinando conforme va pasando el tiempo, no tengo mucha experiencia, pero ya conozco los condimentos y más o menos sé qué tanta cantidad le tengo que agregar dependiendo del platillo que vaya a usar. Y por eso es que lo hice al azar. Yo se los dejo para que ustedes lo hagan a su gusto, a su propio estilo, poniendo las cantidades que ustedes quieran, pero la mezcla de sabores es lo más importante, mis corazones. Miren. Estoy bien.
No manchen, está buenísimo. Imagínense esto, ¿con qué lo acompañarían? Con unos bollitos de pan tostadito, con unas respectivas pizzas, imagínense, con unas pizzitas caseras y te preparas una pasta de esto, no, hombre, haces un boom para comer algo tan delicioso y sin necesidad de tener que ir a comprar en casa, a salir a comprar en la calle, lo preparas en casa y más delicioso, vean ustedes. No es caro, esto es uno de los platillos muy nobles, muy sencillos, fáciles, rápidos y la verdad que no le rajan, la verdad no le rajan porque esto es la verdad, a cualquier miembro de casa les encanta, miren, el quesito, todo esto. Créanme que es para mí es 10 de 10. Estas sí son las recetitas que yo les doy 10 de 10. Emiliano. Emiliano, hice nada más una pasta con queso gratinado. Esta es una cena express con 3 ingredientes. Salsa, pasta y queso, mucho queso. Y mira. Bueno, ahorita ya el quesito ya se enfrió, pero no, es muchísimo. Yo mira, estoy comiendo como una loca. Uy, como una loca amarrada. ¿Ya se dieron cuenta cuáles son las recetitas? A mí me gusta todo. Mira, me salió un pedacito de las especias. Yo creo que del orégano, una ramita. Sábate, mami. Esto créanme que yo lo amo. Me encantó. ¿Saben qué? Voy a comprar más de esta pasta porque normalmente compramos de una que está bien grandota. Está un poquito, bueno, el doble de gruesa que esta. Y cuando la he preparado, ustedes, ya tengo varias recetas con ustedes aquí. No me gusta mucho su textura de esa. Y lo que les dije es verdad, entre más grande esté la pasta y más gruesa, su textura es como, si no lo dejas como en un punto exacto, se hacen muy aguadotas. Y ya se hacen así como, así es que a mí no me gusta, no sé cómo explicarlo. La textura ya se siente como aguada, rara. A mí no me gusta mucho. Me gusta más cuando está así con una textura más durita y hasta cuando la masticas que se sienta. Y cuando ya está bien aguada hasta se te deshace en la boca. O sea, no necesitas ni masticarla, así toda entra sola. Hola, Carmen. Buenas noches, Carmen. Bienvenida, muchas gracias por venirnos a acompañar, corazón. ¡Ey! ¿Quién les dio permiso de venir? Me das un poquito aquí conmigo. Que está que como ya expliqué que los dos tengamos que sudar, que vale bajar el detrás. La cosita me trae preocupada. Les voy a decir ahorita por qué. Traigo una terrible sospecha que la cosita trae cargando un posible bebuchis aquí. ¿Se acuerdan este tiempo que les comenté que no teníamos, bueno, tuvimos visita en casa, que los tuve que tener a los 3 en un solo lugar porque no había manera de donde tenerlos, pero yo le tenía pañal? Obvio, sí batallaba porque cuando yo ya iba a verla, ella ya le tenía que estar cambiando el pañal a cada ratito, ya saben esas cosas, ¿no? Pero les voy a decir algo. Yo nunca vi señales de nada raro, pero ahorita la hemos estado viendo, está actuando muy rara, se aísla mucho, le está creciendo mucho, bueno, la hemos visto más gorditas. Sus glándulas mamarias, se dicen así, ¿verdad?
sus boobies perrunas, las trae bien inflamaditas y luego como ella es bien peleonera, sí pelea y todo eso, pero ha estado más tranquila de lo normal. Y le digo a Juni, ay no, Tano, bebé. Ahorita van a ver. Vamos a hablar muy seriamente. Ven, quiero que me expliques una cosa. Ven. A ver, quiero que me expliquen algo ustedes dos. Carmen, ven, miren. ¿Quién fue el que hizo piqui piqui con Acusita? ¿Quién se portó mal con Acusita? ¿Tú fuiste? Porque Acusita, yo siento que la Acusita tiene uno beberengo, porque Akane o Tanobueme se portó mal con Acusita. ¿Quién le hizo travesuras a la Acusita? ¿Tú fuiste? Bolito, ¿tú fuiste el que le hiciste travesuras a la Acusita? ¿O tú fuiste hasta no güey? Dígamelo la verdad. Ya no sé, ahora no sé, estoy en esa situación compleja que no sé qué es lo que está pasando con estos bebés. No sé si este fue el traviesito o fue este el traviesito o los dos. Entonces estoy preocupada por esa parte porque no es algo que estuvimos cuidando durante todo este tiempo, que esperemos en Dios que no sea así. Nomás que cada vez que les pregunto se ponen bien locos. ¿Quién le hizo travesuras a la Cosita? ¿Quién les hizo travesuras? Y ya empiezan, digo, tiene un bebé aquí, y los dos empiezan a ponerse bien acelerados como si entendieran lo que le estoy diciendo. Déjenme, voy a hacerle un poco de refresco. Ay, véanse por acá. Este mandil, miren, siempre me trae toda hecha bolas la ropa. Y ¿saben qué me da cura? Porque ya después cuando yo llego a ver así un pedacito de los clips, me miro que ando con todo hecho bolas por acá y le digo a Johnny, ay, no manches, le digo, no te da pena que yo no tengo glamour para nada. Yo no soy nada facho, le digo, traigo todo chueco. Ya hago aquí si no soy para ti, si no eres para mí. ¡Ay, auxilio mío! Es que yo tengo un súper trauma que solamente tomo refresco en mis vasos. Voy a tener que servirme aquí. No me gustan, pero les digo una cosa, no hemos ido a comprar vasos de vidrio. Aquí no duran mucho. No duran mucho los vasos de vidrio porque aquí todo se rompe. Bueno, nomás lo que son los vasos de vidrio. Lo demás no. Niri, ¿vas a lavar los platos? Dice, así avisa. ¿Dónde quieres caer, Julio? Si quieres te mando ahorita, Ira. Rapidito llegas así, en un 2x3. Dime tú nada más, dime dónde quieres caer. Ya quieres caer con el uniforme puesto, con las botas puestas. Tú nomás dímelo. No, Julio, no voy a lavar los trastes. Ni empieces, porque un día de estos voy a hacer una rutina de limpieza completa de mi cocina. Desde que voy a limpiar campanas, desde que voy a aventarme la fumigadora, porque yo fumigo sola. Prefiero fumigar yo. Porque imagínense, voy a estar pagando, bueno, es que no, porque son 6 meses la fumigación y creo que hay, ¿cómo se llama? Creo que hay garantía, ¿no? Pero, ay no, yo para tener que estarle hablando a un fulano que venga y haga lo que yo sé hacer, bueno, obviamente ellos lo van a tratar de hacer de una manera mucho mejor, con más experiencia, pero lo que hago también me sirve, me es efectivo igual que lo que ellos hacen, así es que mejor yo lo hago solita. Olis, Juan Manuel, ¿sí eres tú, Juan Manuel? Juan Manuel Ramírez, eres Ramírez, porque dice Ram. Ay, Rosy, ¿cómo estás, mi Rosy preciosa? Buenas noches, mi corazón.
Gracias por venirnos a acompañar, mi reina. Ya preparamos una rica cena. Ahí viene el Johnny. Ahí viene el Johnny a pedirle comida. ¿Eh? Ya sé, mi amor. Ya ando aquí platicando con ellos y preguntándoles quién hizo travesuras con la cosita. ¿Y tú? Ni vienes. Ay, mi amor. ¿Te sirvo? Poquito. Pero lo tengo que volver a calentar, ¿no? No, así poquito. A ver. Acompáñenme a prepararle, a servirle a Johnny. Un poquito. Bueno, voy a ir cerrando de aquí de TikTok. Voy cerrando y les voy a dar las gracias. Aquí. Ok. Es que aquí en TikTok es más diferente. Déjame te sigo. Pues no le eches nada arriba. No le voy a echar nada, mi amor. No, sí, sí, Ni nada. siquiera ganas de servir. ¿Te sirvo en uno chiquito o más grande? No, eso es desechable, no es desechable. No, desechables, ¿por qué? Ahí a ti poquito. En porque es poquito lo que Pues quiere. me equivoqué. Es que el Johnny ya trae la patada que quiere que le sirvan platos desechables. ¿Saben por qué? Porque a veces que así yo voy a estar dejando de renegar que me ensucia platos. Es enfadoso, cállate. Yo no soy enfadosa. Tú eres el que me enfadas a mí. Vamos, me pasa del jugo de... Miren. Poquito nomás, ya sí está bueno. Lo que se va a comer el Johnny. Ay, ese Johnny. Y, ay, metí otra vez la soda al refri. Te mandó saludos, Julio. Hace ratito te estaba saludando. Y tú en las 500. Dice el Julio, Ingrid, dice, ¿vas a lavar tus trastes para ahorita avisar en mi trabajo que voy a llegar tarde? Ya llegó el jefe, dice el Julio. El Julio siempre le dice al Johnny el jefe. El jefe en pañales, ya llegó el jefe en pañales. Ay, no le di tenedor al patrón, dice. No le digan eso. Porque como yo le digo esas cosas, va a pensar que se lo dice porque yo se lo digo así como a veces cuando le digo, sí, patrón, sí, patrón. Pero sí, es que sí es el jefe de la casa. Es el bueno metrotero. Quiero que me digas la verdad, mi amor. La verdad de todo esto. ¿Sí o no? ¿Cómo quedó esta pastita? Está buena. Está bien buena. Mira, ya me vinieron a hacer pis. Nomás a eso vienen, amor. Nomás vienen a hacer puras travesuras estos chaparritos. Miren lo que les dije de la textura de la pasta. Por eso, asegúrense de elegir una pasta que cuando la pongan a cocer quede con una textura así, miren, firme como esta. Vean, no que la otra que compramos, la de pluma lisa, pero la más gruesa, amor, queda como aguadita a veces, ¿no? Y la pongo a cocer al mismo tiempo. No sé, no me percaté cuánto tiempo fue exactamente el de esta, pero sí me di cuenta que fue similar, o sentí que yo lo puse un poquito más, creo, no sé. Llegó la cocinera, dice el Julio. Oro fecón. La chef número 1, Fabiana. Mira cómo te dijo Fabián Leti. Dale, mira, tú estás allá en Argentina. Tú puedes ir a buscarlo. Dale 2, 3 cocos para que se le quite. Mira, amor, le dijo. Oro fecu. Oh, yo estoy diciendo, a lo mejor yo estoy diciendo que esa palabra no está mal, ¿eh? Oro feconal. A ver, dime tú qué entiendes con eso. Para mí que el Julio se aprovecha de nuestra ignorancia para decir cosas feas, ¿verdad? Pon una canción, dice Divi. No puedo poner aquí. Ni siquiera cantar con esta voz horrible que tengo. De perdida para espantar las malas vibras. Ah, fíjate que eso pasa, amor.
con los ruidos feos, así todos raros, se van las malas vibras. Voy a cantar más seguido, ¿verdad? Ay, fuck you, Mesa. Con ese que tengo ahí para que le pegues. Ni lo usas. Lo compraste de Okis. Tú no sabes lo que yo hago sola. Tú no, dices que yo no sé lo que tú haces. No sé a qué te refieres, mi amor. A que hago mis rituales. Porque si dices por otras cosas, no sé, yo no estoy atrás de ti. Siempre luchando. No es que tú me dices cosas en doble sentido para que yo te lo dije a ti, Chana, para que le entiendas, Juana. Así me dice. Y luego dice él que no es cierto. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitas? Si ya sabes cómo soy, ¿para qué me dices esas cosas? Soy una loca. Cuando empiezo a estar pensando y a tener el alucinamiento en la cabeza, pensando tóxicamente que me está echando mentiras, hombre, soy una loca. Muy loca. Ay, amor. Pásamela. Yo siento que ya lo haces adrede. ¿Cómo lo vas a adrede, güey? Voy a echar que... Sí, porque la acabo de sacar. Me pides el jugo cuando tienen jugo un traguito así mínimo. Pues sí, debiste Y después no, porque tú tienes esa costumbre. Debiste Y a veces lo hace, a verbalizar que veces no tenía Johnny, yo jugo. siento que lo hace de maldad porque me va No pidiendo las verbalizaste. cosas cosa por cosa. Y a ver si le reniego, porque nomás le reniego y ya me empieza a decir, Si tú me hubieras traído un jugo y yo veo que tiene un traguito, saco la soda y todo eso. amor, pero a veces no quieres soda. A ti nadie te entiende si amaneciste, estás como las mujeres cuando andan en sus días. No sabes si les puedes decir, hola, amaneciste, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo amaneciste? O le vas a voltear a ver y decir, ¡ay! Voy a hacer Ahorita abandono. se amaneciste. Así no sabemos cómo va a aparecer. Un día voy a hacer abandono hogar. Un día. Tengo 9 años escuchando que me vas a dejar. No hay día que no me digas eso. Voy a hacer abandono. Dije que voy a hacer abandono. Y aprendí a vivir, a ser feliz. ¿Cómo se dice? Aprendí a ser feliz, a vivir así. Pensando que el Johnny un día me va a dejar. Es que siempre me dice eso. Voy a abandonar un día la casa, me voy a ir, no vas a hacer sin mí. No, que se preocupe él, ¿verdad? Que se preocupen. Ellos son los que se deben de preocupar. ¿Qué van a hacer sin uno? Van a ir a buscarse otra. No, solo. Te vas a llevar bien bonito con ella. O Solo. con él. Solo me quedo yo. ¿Por qué? Porque obviamente vas a estar en una etapa de enamoramiento, todo va a ser todo va a ser amor y dulzura y se van a llevar frescamente porque nomás se van a ver en La vida me ratitos. enseñó contigo, me enseñó. Cállate, déjame terminar de hablar. No aprender Y contigo, que no. Cuando pasen los años, que ya se conozcan hasta Eres los loco. pedúfelos, entonces ahí es donde se van a conocer y van a empezarse a agarrar del chongo. Una relación de... Pero mientras andes quedando bien, todo va a ser amor y dulzura, mi vida, y ahí vas a sentirte enamorado toda la vida, pero ya una vez que ya empiezas a conocer el mal genio de la otra persona, o ya empiezas a conocer realmente quién es detrás de la puerta, ya nada es igual. Así es. Hoy se me desafina la cabeza. Detrás de la puerta ya nada es igual. Exactamente. Le digo a Johnny, ándale. Déjame, no importa. Ya no jamás, ya me quedaría solo, dile a Mari. Andaba batallando. ¿Tú qué batallas? Les digo una cosa, chicos. Johnny, le voy a sacar a flote para que le refresquen un poquito la memoria. Este señorito vive encapsulado en el mundo de no sé qué. Pero todo el tiempo está pensando que su vida es una desgracia. Que haberse casado es una desgracia. Johnny no disfruta una familia. Él siempre está diciendo, ay no, mejor No, es solo. eso, Es sí. igual que Julio, nomás están tirando bullying a nosotras, como si fuéramos una pesadilla, como si fuéramos un tormento en la vida de ellos. Pero no se pueden dar cuenta que les solucionamos muchas cosas y que si no estuviéramos en la vida de ellos, su vida fuera un caos. Sí, pero ya acepté contigo, pues ya no volveré a aceptar eso. Pues. Es a lo que uno... A ver,
Aquí quiero que me digas, ¿qué es lo que yo dices que te va de la jodida conmigo? No tanto lata de estar renegando el tema. Es que Johnny no aguanta nada. Es que les voy a decir una cosa. Y no es queja. Esto es para que escuchen todas las mujeres del mundo. Por favor, escuchen. Señal en alerta roja, por favor, en Casa Culinari. Mira, es que llega un punto donde los señoritos piensan que nosotros somos su objeto de su posesión, de que estamos nada más disponibles para ver que ellos nos digan: aquí estoy. Y así, parece que nomás están así como popofis, esperando que le digan a uno y uno llegue y diga: dígame, patroncito, ¿qué voy a hacer? ¿Qué más sabes de postre chicharrón? ¿Quieres chicharrón con salsa? No. Entonces. Oye, la coca con piña. No, tú me estás distrayendo para que ya no diga nada. Y piensan que uno está nada más así. Y luego uno cumple con sus deberes en casa. Pero creo que eso es la peor parte que nos toca a las mujeres. Decides dedicarte al hogar y terminas siendo toda una loca en la casa. Renegando, regañando te dicen, a lo y todo. mejor quiere que le des un hijo, por eso se enojan. Hombre, no, un choque. ¿Quién dice? Un choque diabólico. Ya tengo 3 aquí. Johnny, les digo una cosa, Johnny de suerte está conmigo porque Johnny no se quiere ni él solo. Todo el tiempo está renegando de todo mundo, de todo, de la gente, de él, de la vida. Nada disfruta. Eso es mentira. Está conmigo ¿por qué estás conmigo? Está Si conmigo yo soy de la persona suerte. que ama más la naturaleza, los animales. No es cierto. No es cierto. Y ando adoptando animales que no son míos. Que los adoptes es una cosa. Si los cuidas, les pones atención. Pero así, eso nada más es que no. O cuando se enferma No. un sarnoso, ahí que le ando dando. No, es que sí, amor. Eres noble con los animales. Eres noble con los animales, con las mascotas, pero con el ser humano no es malo, pero es muy especial, es muy chocante, es muy así. Y le digo, no debes de ser así, nos vamos a ir todos un hoyo y nada más nos vamos a quedar con eso. Por algo Dios nos mandó a esta tierra, ¿no? Ni modo, hay que aceptar. Hay que aceptar lo que vivimos. Dice Julio que él está solo y que hace lo que él quiere. Son que miren, que ahora lleguen y... Dice... Va a ser como él. El Junio se me figura que es como yo. Ya estuve solo, yo pues ya sé lo que es estar solo, pues ya puedo estar. No es que yo quiera estar solo para tener libertad, no. Quiero para tener paz mental. Ok. Son mentiras. Que tu paz mental te lave la ropa. Que tu paz mental te atienda a tus animales todos los días. Tienes como 20 pájaros. Tienes conejo, tienes cuyos, tienes tortugas. Yo tengo... Tienes 3, 4, 5 perros en la casa. Diciendo, tengo luego capaz, bicho. Si es que tengo animales y quiero venir para acá. Ay, Dios mío, santo. Ilumínalo, Señor. Son animales que son animales de casa. No son animales que no puedas tener. Sí, tortura, ahora, ¿no? Amor, les voy a decir una cosa. Son animales adoptados. ¿Qué harían ustedes si te regalan una mascota? Que esa mascota necesita un hogar, porque en ese lugar no lo pueden tener. Ni modo, por una u otra manera Dios nos los mandó. Aunque yo le digo, no me gustaría ya tener más porque es más responsabilidades. Mejor darlos en adopción. Manches, le invertí mucho en darles comida, debería sacarle algo. Son un montón de pajaritos y yo le digo al Johnny, no es que yo no los quiera tener, pero es mucha responsabilidad. Y luego mire, te voy a decir una cosa, es una responsabilidad y luego la loca termino siendo yo porque me hago cargo de responsabilidades que me quitan tiempo para otras cosas y que aparte me la pasan dándome mucho trabajo. Que en vez de tener empatía hacia la situación, nomás me dicen, ay,
qué enfadosa eres, cómo hartas, cómo te la pasas. Pues sí, me estoy haciendo cargo de cosas que yo no sabía que tenía que hacerme cargo y con el tiempo me estoy metiendo en responsabilidades. No. ¿El Julio? El Julio sí es un viejo frustrado. No, yo estuve solo mucho tiempo y también, pero no. ¿Cuánto tiempo estuviste solo? Mucho menos. Bueno, a mí qué me importa. Yo no estuve muchos años sola. Simplemente que, no sé qué, de que tiene 37 el Julio. Ese es el Johnny. Tienen que conocer al Johnny real, chicos. Si ustedes, yo les pinto una figura. Te dicen cocinando gorrones, te dicen ni el hombre ni la mujer saben estar solos. No, no saben, no. Bueno, pues sí saben, no voy a caer en ese Cuando tema cuando porque son mira. maduros, sí, cuando ya es una persona madura a veces ya no te vuelven ni a contar, pero cuando Yo no sé, no quiero hablar de ese tema porque si no me voy a dar un agarre con el Johnny y el Johnny piensa de una manera. Me amé. No me va a dejar platicar y ya les digo una cosa, aparte termina haciéndome enojar porque él es muy pesado como se imaginan. Y sus bromas no las lleva a un grado donde decir, ah, ya estoy bromeando, no, las lleva al límite donde ya se hizo algo, donde digo, ya, basta, ya, no estoy jugando, porque él puede durar con esa broma días. Es que ustedes no saben, no es una broma de un ratito, es de días. Ya mejor yo no quiero hablar de ese tema, pero yo en lo personal, yo digo lo mismo. No, dice él que sí se puede, pero no es sano. No es sano, entran las depresiones y yo creo que llegar a la vejez y estar solo y no tener familia es feo. Es feo. Y yo se los digo porque yo tengo familia que entre mis familiares ya les he platicado que están las anécdotas, estas historias de parientes que han fallecido solos, sin familia ni nada en su casa y que no se dan cuenta hasta después del tiempo. ¿Por qué están peleando o dañar una acogida? ¿Qué dice este vato? No alcanzó a leer. Ah, es que se me fueron a matar. ¿Qué estás diciendo? ADB, ¿cómo que? ADB, te pasas de lanza, ¿eh? Te paso que me diga Robertita, ADB, pero ya te estás pasando de lanza, ¿eh? Ay, me están peleando. Peleando, no, pues es que lo que dijo, mira, este vulgar, corriente, pelado, peludo, pero bien. ¿Por qué andas diciendo esas cosas, ADB? Mira, ADB, respétame, porque en estos tiempos, con la cabeza caliente, se me olvida el respeto, ¿eh? Y se me salen los chamucos. Dale, Johnny, dale, síguele tú también, Julio, porque te voy a pegar una desconocida a ti también, ahorita. Nada más déjame que agarre confianza, vas a ver. No es cierto. ¿Qué? No, amor, ¿cómo voy a estar peleando con ellos? Contigo me voy a desquitar. No te preocupes, Julio. A ti no te voy a hacer nada. Preocúpate por el Johnny, porque cuando termine este live, si te sigue el rollo, él va a pagar las consecuencias, ¿eh? Todo por tu culpa. Se va a ir a hacer al dormido. No te preocupes. Mañana amanezco calientita con ese tema. Ay, bien diabólica yo. Joana, ¿cómo estás, Joanita? Dice Ingrid, no buenas noches. Con tu pareja, te dicen que no discutas conmigo. No, ni discuto, este pelafustán ya ni le hago caso. Imagínense, 9 años ya. Ya le sé. Johnny nunca, les voy a decir una cosa, jamás esperen que Johnny tenga un acto de nobleza. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste eso? Eso. Limpiar la sopa ahí. Sí. Amor, esos son mis trapos de la cara, no son de la cocina. Y lo hiciste adrede. Miren, ¿cómo no me voy a enojar? Miren lo que hizo. Y lo hace adrede. Estos trapos yo no los uso para limpiar comida porque son con los que me limpio la cara. Y miren la maldad que me hace. ¿Ustedes creen que no me voy a enojar? No sabía. Sí lo sabes, te vale. ¿Quién se pelea ahí? Le vale, vean. Y esas cosas son las que me hacen enojar y reniego todos los días de ese tipo de detalles y por eso dice que ya que un día me va a abandonar. Pero es que este huerco no entiende.
A veces le digo, Johnny, ¿por qué tantos años te repito las mismas cosas y te vale? Como los niños. Es como si le dijera algo por aquí y le saliera por Porque acá. la Rosy ya se asustó, la Rosy dice que estás peleando. No, no estoy peleando. No. Le va a dar- No, es que la neta sí se pasa, esto sí me enchila. Miren, está pegado todavía ahí, lo hizo adrede. Yo no quiero este trapo, ahora más a tener que comprar otro. compra nada. Sí, porque mira, pues eso lo hiciste a propósito. Ahí ¿Cómo vas a abajo, limpiar? ojo de la escalera, hay un costal con un chingo de trapo viejo y agarra. No. No es porque tú me compras las cosas, por eso me las echas a perder, porque si yo lo hubiera comprado, No sabía yo. amor, tú sabes que estos trapos no los uso para aquí en la cocina. Lo haces adrede nada No, más, lo haces así adrede. como cuando vienes y te sirves papas con chamoy, que tengo los trapos bien limpiecitos, se agarra y le mete el chamoy y lo echa así bolita y me lo deja ahí. Y así lo deja hecho bola así, miren, ahí lo deja nada más para que me dé cuenta todavía y digo, hijo de tu Diosito santo, dame paciencia. Es que él usa mucho el chamuco para ponerme... Para ponerme a la nueva. No sé, ADB, cálmate ADB. ¿Cómo mira tan a gusto que te, mira, yo tan a gusto que cotorreamos, yo tan a gusto que te saludaba, ya estás empezando a sacar el pozole hasta por los poros. No. Mucho vato. Dice Joana que Luis Miguel está feo. Es un clon. Ah. No, ya. Mira, y Divi, nomás porque no te tengo aquí enfrente, ya te hubiera dado un patín y 2 trompones, para que se te quite. Para que me respetes, ¿eh? ¿Qué es eso de que me tienes que andar diciendo así? Lo voy a bloquear. Mocoso. El chamaco real dice. No, y Divi, no digas cosas tan vulgares. ¿Sabes una cosa? Les voy a decir una cosa y el Johnny sabe. Yo soy una persona que odio como no se imaginan estar escuchando a personas que estén hablando vulgaridades y que estén así hablando enfrente de mí. Ahí ya está de testigo él. No lo estoy diciendo mala onda, me choca ese tipo de personalidad porque le digo a Johnny, ¿por qué? Porque algo que es un tema que es tan agradable, tan bonito y todo, ¿por qué todo se tiene que relacionar en doble sentido, vulgaridades, en peladezas? ¿Por qué? Con su esposo y que no ha sido fácil. No. Pero para mí el amor y el respeto es muy importante. 30 años ya me voy a suicidar. 30 años. Me suicido ya. Es mentira, estoy jugando. Sí, mira. Ya no voy a hablar nada, fuck you ya. El día que tú quieras estar solo, para mí me quitas mucho trabajo. ¿Por qué? Porque ya voy a tener más tiempo para mí, ya voy a poder hacer más cosas para mí y ya voy a poder salir adelante para mí. Ya no me voy a dedicar a ti. Tú eres de los que vas a venir a buscarme bronca, querer buscar tiro. Yo te imagino acá gritándome, ¡ay, No, el día que tú me dejes yo voy a estar allá en Brasil, paseándome en una chalupa. Te has portado chulo conmigo. Amor, es que yo no sé por qué tú siempre te quejas de mí. Es verdad, yo lo digo de broma. Bueno, no de broma, es en serio. Yo no digo la realidad. Mira, yo voy a decir la verdad ya que así. Yo no digo la realidad de lo que es tener una pareja, no a veces se enfadan, la verdad. ¿Y por qué no enfadan cuando le piden cosas a uno? Pues porque uno les pide cosas porque no me conviene pedirte. Ah, ¿verdad? Ven cómo son, me pasas esto y por ejemplo, si te digo, me lo pasas, está allá abajo, pues me lo traes porque me conviene, ¿no? Y por eso me habla bien, porque le conviene. Si no ocupa algo, lo enfado y no me habla y no me pelan todo el día. Y ahí es donde entra la Ingrid a renegar y a decirle cosas. Entonces tú estás consciente. ¿Para qué te quejas? ¿Verdad? Es que Johnny sí es así, Johnny es muy especial. No das más corajes que te va a dar un infarto. Johnny sí es así, Johnny es una persona que en 5 minutos está bien contigo y en otros 5 minutos no quiere ni hablarte. Así es. Soy bipolar. Es real. Soy bipolar esquizofrénico.
No, simplemente que eres sangrón, cuando quieres hablas y cuando no, no, y cuando quieres andas de humor para poder agarrar cura y cotorrear bien, y cuando no, dices, no, pues es que no tengo ganas de nada. Así, Soy bipolar esquizofrénico. estás loquito, mijo. Te subes a tu barco y ni quien te baje, mira cómo quedan los pelitos de aquí. No me pude bajar de la vida. Ya, Johnny, ya, cállate. Ya, Paula. Ya, todo el tiempo te lo pasas quejando de mí. Sí, es cierto. Con su familia, igual, también te la pasas quejándome de mí. Le dicen, no, que Ingrid esto. Ay, no, la Ingrid no sé qué. Siempre está nada más diciendo. Ya me cambió, no me cambió. Me está diciendo cosas de mí. No me soporta. Ay, 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 chiquillos, se pasan. Sí, mujer. Mira, tiene 33 años. Ah, sí, ya nos había dicho Mari que ya tenía 33 años con su esposo. Dice Híjole. Pinocho que te regala un penthouse y un helicóptero. No, mijito, aunque me regalen la luna, me bajen la luna y las estrellas. A mí Yo me no tendría que tengo. dar otro penthouse y otro helicóptero. Pues vete tú De con sal- él. de salida. Es más, te regalo, te mando al Johnny si quieres. Y él se tendría que regalar a mí. El Pinocho. A lo mejor es lo que ocupas. A lo mejor ocupas un Ingro y no una Ingrid. Y te va a regalar, dice. Ya, no me importa, ya cállate. ¿Y qué dice? Yo estuve con alguien. Ah, que a Julio le robaron. Ah, es que sí, le tocó de esas clases, pues porque hay de muchas clases. ¿De cuál? En el mundo te encuentran mujeres de todo tipo. Yo estuve con alguien y me robó. Ándele, porque andan buscando ¿De nomás dónde la quien les sacaste? esté dando cariño. ¿Cómo ¿De dicen? dónde la sacó? Caricias falsas, ¿eh? Por eso acuérdense que el otro día lamentablemente hice un tema que estuvo un poco desagradable para muchas Pinocho, personas. esas cosas no se pueden hablar aquí, Pinocho, por favor, Pinocho. ¿Qué dice Pinocho? Ay, le dice Lady Big, Pinocho, ¿te quieres casar conmigo? No quiero. Pinocho, no te quiero caer en silla de ruedas, por favor, cálmate. Por favor. Cállate. No quiero caer en silla de ruedas. En silla de ruedas ¿Por qué? ¿Le vas a pegar o qué? Sí, pues. ¿No? Dice, no creo en ninguna mujer, me fallaron, por eso estoy solo. Ay, para mí que tú eres bien canijo, ¿para qué te quejas si tú eres igual? Tú eres bien ojo alegre. Por eso no soportan y no quieren estar con una mujer, porque piensan que les van a hacer lo mismo que ellos hacen. Por eso, porque una persona que ya está tranquila, que es una persona que realmente valora su vida y sabe que tiene un propósito en esta vida, no anda con esas tonterías. He dicho. Ay, es que quise repetir, pero se me salió así. Dice que sí, que cabaret trabaja. ¿En donde trabaja tu mamá, güey? ¿Quién, yo? Ahí donde trabaja su mamá. Yo tengo un cabaret. Sí, ahí es donde conoció a su mamá. En el mismo que tú me contrataste, ¿no te acuerdas? No, ¿cuál enojado? Usted no me enoja la gente que viene ahí. Era yo la animadora, acuérdate, era yo la animadora, ¿eh? Pero acuérdate que me sacaron porque me corrieron, porque no servía para nada. Es que no servía yo para esas cosas y me dijeron, out, fuera. Y tuve que ir. Ya, Pinocho, ya, déjate de sueño guajiro, por favor. Dice Mari, pórtate bien con Ingrid. Ay, Mari, yo también le pido eso a Dios, pero nomás hasta ahorita no me cumple el milagrito. ya me ha cumplido. El Eni y el Pinocho están en la vista ahí, lo voy a sacar. Ya oíste, llévate al Johnny, dice Lady B. Joana y vos. No te digo nada, dice, de tirarme el lance. Ya ve lo que te digo, el Julio por eso no se quiere casar. O sea, Ni quiere tener nadie. Una vez con una chica trans en el centro. ¿A quién? No sé, Lenin dice eso. El Lady B, Pinocho, a ver, dice, pobre Pinocho. Miguel dice, ¿en qué cabaret trabajas? Luego me pones. Ay, dice Lenny, ay, Lenny. Dile a tu marido que yo me caso con él, lo pongo a Tijuana, el Pinocho. Dice, al de al lado lo vi una vez con una chica trans en el centro. ¿En serio, Lenny? Ahí me lo saludas.
Dile qué pasó, hijo. Te está diciendo que eres trans tú, eso Lenny, que sí, ¿Me está diciendo que yo soy transexual? Sí. ¿Qué pasó, hijo? ¿Cómo está? Y eso que no has visto nada, ¿eh? Ya te estás emocionando con esto, imagínate. Déjales algo, amor, déjales con la pelota. Este vato de Lenny, no están puros, no, lo voy a sacar. Sí, no estén, el que esté hablando morbosidades lo voy a bloquear, chiquillos, porque yo no quiero que se sientan incómodos las demás personas, ¿ok? Aparte, estamos agarrando cura, estamos hablando todo con respeto. Aquí la única que falta el respeto soy yo, aquí la única que maltrata soy yo y al Johnny, ¿ok? He dicho, nada más. En el chat, nadie, por favor. No es cierto. No, nunca te faltó el respeto, amor. Hablando de eso, no seas mentiroso. ¿Cómo vamos a meter un tequila, Julio, si no estás aquí? Dice Johnny, vamos a tomar un tequila. Dice, yo invito. Uy, Julio, en tus ojos jamás lo verán que el Johnny va a salir. Nadie va a poder sacar al Johnny sin mi consentimiento. ¿Sí salen? Sí, sí sales cuando planeas tus horarios para irte y salir con el pretexto de que, ay, como andas ocupada, yo voy rápido. No, seguramente así estos fachos y todo van a... El Johnny es un hombre, les voy a decir una cosa, que nomás son de esos de los que... Ay, cuidadito, porque es de esos calladitos que no sabes ni con qué cosa te va a salir, ¿eh? No crean que yo me la vivo bien a gusto con el ojo, ¿cómo se dice, amor? Medio sueño, ¿qué le hizo otra comida? ¿Cómo se dice cuando te la pasas así a las 500 como bien confiada? No tengo confianza yo en este señorito así como es, y menos con los pensamientos que tiene. Dígame, ¿ustedes confiarían en su pareja si tienen pensamientos que siempre está quejándose de la vida, del matrimonio, de las relaciones, que tener mujer que enfado? No, tú no sé qué. Yo no confío en él, espera, cállate. Yo no confío, pero les voy a decir una cosa, prefiero mi paz y mi tranquilidad que estar detrás de él, por eso lo dejo. Yo digo, ay, ya Diosito, el día de mañana Diosito la gente quiere me va a poner siempre lo que ellos quieren escuchar, y si no les dice lo que quieren escuchar, se enojan. ¿A quién? Yo no quiero que me digas lo que yo, a veces, mira, lo que dice, la gente quiere que le digan lo que quieres escuchar, yo no quiero que me digas lo que yo quiero escuchar. Entonces, que me digas la verdad cuando me tengas que decir algo, la realidad, así, directo, como es, no que me traigan con rodeos, ¿verdad que sí? Y con mentiras. Sí, eres bien mentiroso, nomás se la pasa metiéndome hilo para sacar hebra, se dice así, y algo que me revienta es que siempre me está cucando por el lado de queriéndome meter cizaña como para que yo tenga dudas de que, ay, me va a dejar. Ay, siempre me quiere estar metiendo esas cosas en la cabeza. Y yo digo, ay, ya. Ya aprendí que eso nomás te lo dicen para hacerte como quieren, eso ya lo sé. Sí, soy de Sinaloa. Dice, ya me voy a dormir, Joana, ya no quiero pelear contigo. El Julio viene. Sí, bloquea, Ingrid. ¿Ya lo bloqueaste, mi amor? No. Mocoso, ¿a dónde vas? Después de que me viniste a echar a perder mi tapo, para que se te quite me lo vas a tener que lavar bien. Amor, es que la neta Johnny sí se pasa. Esas cosas a mí sí me molestan, la verdad. Él se enoja porque dice que yo... No se enoja, él a veces me dice que yo doy... Miren, me dice, es que tú... es que miren, si los pongo acá, chicos, ¿verdad? Que la luz, lo que vienen siendo estas lámparas, hacen que se vea blanco. Entonces yo tengo que estar así en contra de la luz. Miren, si yo ya le pongo este enfoque amarillo, ya le da un contraluz y ya hace que se mire un poquito mejor, pero allá se ve muy blanco, quién sabe por qué. Ay, ya se me olvidó lo que iba a decir, Diosito Santo. Ya se me olvidó por andar pensando en otras cosas. Ya entendí antes de irme, porque no me voy a ir si no cerro con este chisme. Y les voy a leer ese temita porque, también me quedé con la duda. Es que es que miren, convivir con tu pareja 24/7 es bien difícil. Siempre se los he dicho, bien difícil. Y nosotros tenemos muchos años así o sea, juntos
y a la vez trabajando juntos. Entonces es bien difícil y sí es cierto, ya fuera de las bromas y todo lo que dice Johnny y todo, sí se enfada uno. Sí se enfada uno, pero ellos se enfadan de la parte que uno siempre está renegando con ellos. Pero porque cuando ellos están la mayoría del tiempo con uno, con su pareja, con su mujer, siempre están pidiendo todo. Tráeme agua. Ahora sirve esto. Pásame esto el otro. Me pones a cargar el celular. O sea, todo. Le digo, yo soy tus ojos, tus manos, tus pies, todo menos tus pensamientos. Porque imagínense si yo fuera sus pensamientos, útale, yo ni yo, qué tantas cosas no hiciéramos juntos. Si tan solo tuviera yo sus pensamientos, ya fuera otro muchachón este niño, aunque no quieran, ya estuviéramos haciendo y deshaciendo juntos. Pero bueno, y esa es la parte, ese es el balance, estamos 24/7 juntos, todo el tiempo, ¿y qué es lo que pasa? Pues que en un momento nos enfadamos, siempre se los he dicho, y claro que yo voy a renegar porque pues tengo una familia grande, pequeña, grande, no sé cómo decirle, porque somos una pareja sin hijos, pero tenemos muchas mascotas. Empezamos con dos, y que me siento súper feliz porque son unos angelitos. Y luego de ahí, no, empezamos con una que fue la hachiringa, de ahí llegaron, pero la hachi no estaba dentro de la casa, y ahí después llegaron los chaparritos y me quedé con ellos. Y después de los chaparritos empezaron a llegar así consecutivamente poco a poco uno que otro. Y yo no tengo el corazón para decir no, pero no les voy a decir mentiras. Sí es un caos porque estamos hablando de que bendito sea Dios, se les ha puesto un espacio accesible para ellos. Pero son espacios que son muy estrechos pegados en lo que viene siendo la casa. Por ejemplo, mi Porsche, ahí es donde tenemos unas partes de las mascotas que son los pájaros, su jaula grande y todo, pero ustedes saben que los pajaritos siempre comen el alpiste, tiran y hacen un tiradero y todo eso. Entonces, si no mantienes un control al estar entrando y saliendo, todo eso lo traes en tus zapatos. Entonces, mi casa es piso blanco la cocina, piso negro la sala y todo lo que viene siendo la demás parte de la casa es negra. Cualquiera, se los prometo que cualquier cosita se nota mucho, porque ese piso es bien difícil para mantenerlo limpio. Yo en mi experiencia les digo algo, el día que lleguen a tener su casa y hacer su casa, sí pongan el piso limpio, pero si tienen niños, si son personas que está entrando y saliendo visita o van a tener constante movimiento dentro del hogar, no lo pongan porque no van a poder mantenerlo limpio. Al menos que sean unas personas tan estrictas que puedan llevar ese control de no traer zapatos dentro de la casa, porque si no, ya valió. Entonces yo sí batallo mucho esa parte porque yo quiero mantener todo súper bien, quiero que esté bien limpiecito y todo. Y a veces no puedo, porque acabo de hacer pinche Johnny se pasa de lanza, ya ahorita ya se me bajó, sí me había hecho enojar ahorita, la verdad sí me hizo enojar, pero estas cosas me hacen. Entonces le digo, amor, yo sé que yo soy la responsable de la casa, le digo, pero mis callitos, estos callitos que yo tengo aquí, me duelen, le digo, y a mí también mis manos se me desgastan, a mí también me duelen mis callos de estar todo el tiempo y yo también me esfuerzo, tú también tienes empatía conmigo y no seas así. Y el Johnny, como el Johnny para todo, él es, cuando quiere todo es un juego, me escucha y le vale, y ahí es donde peleamos, y es normal porque estamos todo el tiempo juntos, pero ahí les va, el Johnny es bien sangrón con sus cosas. El Johnny si tiene algo y esto es de él y yo voy y lo agarro y no lo dejo como él lo tenía, ya se enoja. No me dice nada, pero empieza a estar renegando y ya después empieza a estar compra uno, supone, al rato ya tiene el de él y al rato ahí está uno extra para que yo agarre ese y yo ya no esté agarrando el de él, porque si él le dejó la tapa así y yo se la apreté bien, ya no le gustó y él no quiere que yo esté agarrando sus cosas. Entonces son ejemplitos X, ¿no? Que les estoy poniendo, pero la realidad, él sí es bien exigente con sus cosas y todo. Le digo, no, lo que pasa es que como tú no eres el que estás ahí llevándote la joda de estar haciendo las cosas varias veces, las mismas cosas varias veces en el día,
pues tú no reniegas, las hago yo. Le dije, pero si tú estuvieras en mi lugar, créeme que estuvieras renegando. Yo creo que es lo más normal. Es lo más normal. Yo creo que cuando estás en una casa y quieres mantener algo, y no es porque no quiera que nunca se ensucie, simplemente por el simplemente hecho de que yo quiero hacer otras cosas, quiero ponerme a dedicar tiempo a otras cosas que yo necesito y que ese tipo de detalles no me dejan, porque a veces me consumen estar una cosa y otra cosa, y, y pues ni modo, aunque me dijeran otros por ahí, así deja que te valga, no, no puedo dejar, porque es mi responsabilidad y es mi casa. Bueno, no es mi casa, no es mi casa, pues, pero mientras yo esté habitando aquí y mientras yo tenga la responsabilidad, yo sea la cara de aquí, yo tengo que tratar de mantener, aparte se me junta el trabajo, se me empieza a juntar ahorita, ya les dije desde hace tiempo, tengo que lavar todos esos sillones. Yo ni no me he podido conseguir la máquina de inyección y succión, algo así se llaman, que son para lavar colchones, para lavar salas y todo ese tipo de cosas. No la he podido conseguir y necesito hacerla porque pues con las mascotas y yo me voy, me hacen muchos daños. Una, prefiero dejarlos en una recámara a veces y ya se dieron cuenta, dejarlos en una recámara es un lío, me hacen daños y si los dejo todos juntos terminan peleando y no. Y yo por optar de decir, me voy a ir, voy a salir, me parte el corazón dejarlos solitos, no los voy a dejar encerrados. Y le digo, Leoni, déjalos que anden solitos en la casa. Nos vamos a ir y no sabemos a qué hora regresar y ellos van a estar encerrados en un cuarto con las ventanas cerradas y estar todos estresados, ¿no? Entonces yo por tener esa parte de empatía con mis bebés, los dejo salir, pero me hacen daños, pues. Entonces es una responsabilidad tenerlos y debes de estar bien consciente de lo que te estás metiendo. Pero sí reniego, pues, porque yo estoy consciente de lo que tengo, pero también estoy consciente que tengo un marido que me puede ayudar. ¿Cómo de que no? Entonces yo por eso reniego. Y lo voy a seguir regañando. Porque, mira, está joven, tiene manos, tiene pies, tiene salud, tiene todo para que pueda hacer muchas cosas y salir adelante y hacer las cosas bien. Y yo lo voy a regañar toda la vida mientras esté con él y siga portándose como lo hace. Hasta que me deje, dice el canijo que me va a dejar. Cada ratito me dice eso. Yo pienso que ha de decir el Johnny, le voy a decir eso para asustarla y que diga, este galán ya se le va a ir, ¿verdad? Pero la que sabe que la Ingrid digo, ya, no importa, le digo, me vas a dejar descansar un rato. Aunque no es cierto. Así me quedo, ¿no? Es mentira, lo digo de dientes para afuera. Pero jamás, jamás voy a estar, no, Johnny. No, no voy a estar haciendo esas cosas, chicos. Ya. Pero bueno, hace que saque todo el fuá. Mira todos los mensajes que se me van. Yorkael. No, no es Yorkael, ¿verdad? Yorka, buenas noches, ¿cómo estás? Ay, Jan, ¿cómo estás? Dice, ya terminaron el directo. Ya, mi corazón, ya casi me voy. Recién me conecto. Buenas noches, me da muchísimo gusto saludarte, Jan. Qué gusto. Estaba tomando un rato. ¿En serio? ¿Andas? ¿Andas en el chupe como? Saludcita, bueno, todo con medida, nada con exceso, Jan, ¿ok? Acuérdate, porque una vez que ya perdemos no estamos en nuestros 5 sentidos, es cuando perdemos el control de nuestras acciones y es donde cometemos muchos errores, así que nada más que ojo, ¿ok? Échale mucho ojo. Ay, Joanita, muchas gracias. ¿Cómo la ven, chiquillos, con esta desgreñada que el Johnny me da? Mira, hasta los pelos se me albararon. ¿Ven ustedes? Miren. Sí, aquí les voy a escuchar porque ando recogiendo, acomodando una ropa. Dice, se cuidan mucho. Bendiciones para todos. Ay, Joanita. Muchas gracias, Joana. Gracias por habernos acompañado. Me da mucho gusto, la verdad, verlos otra vez por aquí con nosotros en el live, poderles leer y saber que vienen a saludar un ratito nos hace sentir muy feliz. Gracias por venir a escuchar todas las, ¿cómo se dicen, chicos? Todos los dechongadas que me voy con el Johnny. Eso nunca va a cambiar. Creo que de nosotros eso ya es parte de nuestra vida. Ay, mira, aquí andaba también Omar, tomate plebe. Bueno, ya se puso tomate maduro. Ya se fue el Julio. Fierro fuga, dice. ¿Cómo la ves?
Joana, feliz noche, bendiciones. Sí, mis corazones, feliz noche a todos. ¿Cómo la ven con esos de chongadas que me doy con el Johnny, chicos? Se ponen buenas, ¿verdad? Pero no es fingido, chicos, es la pura vida, casos de la vida real. Yo pienso que esto pasa hasta en las mejores familias. Ya casi vamos a cumplir 10 años juntos y ya creo que esto ya es normal, que estamos en esta etapa. Y ahorita estamos en la etapa donde, ay, ya me vale lo que me digas. Obviamente, claro, estamos diciendo cosas, unas entre broma y todo eso, que a veces sí los decimos, pero obviamente sabemos que no es verdad lo que estamos hablando, ¿verdad? Que no es verdad que no lo decimos con ese corazón de verdad, pues porque si no, no lo estuviéramos hablando aquí. Imagínense, si Johnny tiene planes de dejarme o yo dejarlo a él, ¿ustedes creen que lo vamos a estar diciendo de broma? Pues no, no jugaríamos con esos. Creo que son temas delicados. Ya estando en una situación seria, siento que ya es algo con lo que no se puede estar jugando, ¿no? Pero mientras nos escuchen así diciendo bla, 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 bla y todo, los que ya nos conocen ya saben que así somos, así es que no se agüiten, chicos, ya saben cómo soy, para que me invitan. Ya saben, chicos, así la Ingrid, estamos muy locos. Somos pocos, pero locos, y somos dos, con 3 enanos y 2 chiquillos. Bien, bien alocados, sí, cierto, iba a decir, y una chiquilla, son 2 chiquillos alocados, la Hachiringa y el Lobicingo. Pero bueno, mis amores, acuérdense, esta recetita de hoy quedó espectacular. Les digo una cosa, me quedé bien a gusto, me comí 2 platitos. Bueno, es que no fue mucho, les digo una cosa, este tipo de cenas son perfectas porque te quedas satisfecho. No te sientes pesado, no comes así que tú digas, ay, comí mucho, o sea, con poquito sientes como que quedaste bien. Y siento que no es como que te puede hacer daño, ¿no? Porque no estás comiendo así como que cosas muy pesadas. Ojo, las personitas que no pueden comer después de las 6 de la tarde, pues no se preocupen, preparen recetitas antes de las 6. Y aunque aquí estemos cocinando a las 8, 9, 10 de la noche, ustedes pueden hacer la recetita otro día y lo pueden hacer a cualquier hora del día. No precisamente tiene que ser exactamente en la noche, ¿ok? Todas las recetitas que les compartimos aquí son recetitas que las pueden utilizar a cualquier hora del día, chiquillos, ¿ok? Bueno, es que aquí en Tijuana no hay reglas para la comida. Pero bueno, ahí la voy a dejar grabadita, mis corazones. Gracias por venirme a acompañar, Mari. ¿Ya se fue Rosy Salazar? Dice, así van y llegarán a los 50 juntos. Ay, Mari, ojalá y Dios quiera, Mari, porque te voy a decir cosa, es que lo que dice el Johnny, a lo mejor lo que nosotros decimos se va a escuchar muy, no sé cómo decir la palabra correcta, como cuando todos dicen, ay, yo ya no me quiero volver a casar, pero es que en nuestro caso, bueno, en mi caso yo ya estoy grande y no es la primera experiencia que yo tengo. Entonces yo por eso te puedo decir que sí lo puedo decir a grito abierto, porque ya viví y ya me experimenté, ¿no? Pero si Dios me presta vida y en nuestro libro de la vida está escrito que Johnny y yo estemos juntos, porque así Dios lo quiso, pues vamos a seguir agarrándonos del chongo y disfrutando esos pleitos caseritos de pareja que son sabrosos, porque pues obvio, es normal, ¿no? Mientras no pasen cosas mayores, como faltas de respeto grandes y ya saben, ¿no? Para no irnos muy extremo, una plática muy extrema en detalles. Pero si eso no llegara a pasar, créanme que yo siempre le estoy pidiendo a Diosito, que si no es aquí si Él nomás me tiene aquí de pasada, que ojalá y Dios quiera, y no porque no es un juego, o sea, yo reniego y todo, pero mi corazoncito no quiero que esté así tampoco. Pero yo le digo, jamás en tu vida me metas en la mente la idea no es como meterme en la cabeza, creo que ese es un sentimiento que sentimos o ¿qué se le puede decir? Como cuando tú sientes la necesidad de querer tener una pareja o una familia, es que yo ya lo sentía antes y a raíz de eso ya les platiqué que yo cometí muchos errores y me equivoqué en varias ocasiones y a causa de eso sigo pagando consecuencias y sigo teniendo las consecuencias de esos errores, ¿no? Pero aquí el punto es que yo le pido mucho a Dios que cambie mi sentir, pues, o sea, yo no quiero tener ojos con mentalidad de libidinosa ni estar deseando cosas que
que a lo mejor muchos podrán decir, ay, yo no tengo esto, quisiera tener esto que no tengo, algo. Yo no estoy diciendo nada, nada, ya todo lo que yo sentía, ya todas esas cosas que yo llegué a sentir, esa necesidad de tener, que si mi familia, que si mi pareja, que todo eso, yo ya no lo siento como lo sentía antes. Van a decir, pues sí, ya tienes al Johnny. No, mis corazones, porque cuando uno tiene esa necesidad, uno se imagina una relación diferente. Entonces, cuando no te toca la relación con la que tú te imaginas, no es quiere decir que ya, ay, es que ya tienes lo que querías. No es así. No tengo lo que yo quería, les aclaro. Pero estoy feliz y acepto la vida que Dios me da, porque lo que tengo ahorita es lo que Dios me ha dado y lo que Dios me ha puesto en el camino. Entonces lo acepto y lo recibo con respeto, con cariño, así como Dios me lo está dando, porque Él es el que me ha enseñado día con día, que no es una casualidad por la cual yo estoy aquí. Sí me explico, pero bueno, es que a lo mejor no me podrán entender porque necesitaría contarles ciertos procesos de mi vida que muchos ya lo saben, pero entre otros no, que no me animo a platicar muchos de ese tipo de cosas, de detalles, porque sería involucrar cosas, sucesos que llegaron a pasar en mi vida y que no los quiero volver a revivir, o sea, que se queden guardaditos en esa cajita de Pandora, ¿no? Entonces, pero sí estoy bien. Entonces, yo sé, yo le pido a Diosito que si eso pasa y que si eso está en su santa voluntad, simplemente que la necesidad que yo tenga para cubrir esos vacíos el día de mañana, que si yo llego a estar sola, que Él los llene, que no haya necesidad de que haya un hombre más en mi vida que tenga que necesidad ese vacío o ese hueco que dejan en mi vida, que lo llene de Dios, que Dios sea mi amigo, que Dios sea ese faltante que yo tenga en mi vida y que Él llene todos esos huecos para yo no tener que correr a cobijarme con otra persona, porque eso es lo que pasa. Pero si tú tienes a Dios en tu corazón y lo buscas y lo empiezas a abrir las puertas de tu casa y de tu vida día con día y empiezas a convivir con Dios como si estuvieras conviviendo con un amigo, así como si estuviera yo conviviendo con ustedes, aunque digan, ¿estás loca? Tenlo por seguro que vas a empezar a tener experiencias muy bonitas y te va a empezar a cambiar la mente. Créanme. Entonces yo con Johnny reniego y todo lo que ustedes quieran, pero ya les dije en el otro live, si yo no fuera lo que soy ahorita, yo ya no estuviera con él. Porque mi mentalidad, mi carácter y las cosas que yo pensaba antes ya me hubiera dicho, de aquí no soy. No, aquí no, aquí no, aquí no y aquí no. ¿Pero por qué? Por esas mismas cosas que mi cabeza se va a empezar a alimentar de cosas negativas. Entonces no me hubiera hallado con Johnny y a lo mejor no estuviéramos juntos. No lo sé, no puedo decir algo que yo no soy adivina y no sé el futuro, ¿verdad? Ni nada de eso. Ni sé lo que va a pasar, pero conociéndome a como yo pensaba y a como era ese cristalito que yo quería que me trataran las personas como un cuento de hadas, como si yo fuera una princesa, como esas, yo creo que miraba muchas novelas cuando estaba chiquita y me dejaba llevar por esas dramas de telenovela, que no existen las relaciones así, bueno, a lo mejor sí, pero no me ha tocado, la verdad. No me ha tocado ver una relación así de telenovela que de plano diga uno, wow, yo pensé que esto nomás existía en la tele. No me ha tocado. Pero bueno, no creo que eso nunca va a pasar, ¿verdad? Yo, como les digo, ya no estuviera aquí por esa manera de pensar. Gracias a Dios ha cambiado mucho mi mente. Tal vez estoy madurando. No lo sé. Pues imagínense, ya mis 30 y de años creen que no estoy en una etapa donde tenga que madurar. Yo creo que ya era tiempo de que la Ingrid madurara, ¿no? Pero no nada más se trata de madurar, se trata de aprender. Y creo que aparte de la experiencia y de las experiencias que he tenido y de la madurez que me he tenido conforme va pasando el tiempo, los años, por mi edad, más que nada es el aprendizaje. Todo el aprendizaje, todas las cosas que uno va aprendiendo, todo eso es lo que nos va haciendo cambiar, tener conciencia, analizar tus errores, saber desde dónde viene el error, analizar cada cosa que esté mal para saber desde dónde viene el detalle y no cometer los errores por dejarnos llevar nada más por lo que vemos por encima. Hay veces que tomamos decisiones por eso que les digo, yo era una persona que si me hablaban mal, soy su pareja. O sea, ¿por qué me habla así? Una grosería,
No, yo sé que muchos van a decir, no, Ingrid, ¿cómo permites que te estén hablando? Bueno, es que hay de parejas a parejas. Hay parejas que sabes elegir muy buena pareja, o son parejas que tienen muchos valores, ambos, y se respetan, se hablan muy bonito y no hay ni una falta de respeto ni en el momento de dialogar. O sea, tú miras una relación, uff, pero hay otros faltantes que a lo mejor tú puedes decir, Uta, mira esa muchacha o esa persona, se llevan súper bien, pero no sabes qué de... O sea, eso es una parte que tú estás viendo por encimita y lo estás viendo que brilla y que es oro y que está muy bonito, pero no lo has abierto y no has visto la parte de adentro cómo está. Entonces ahí es donde uno dice, ay, no todo lo que brilla es oro. Y así empiezas a indagar, empiezas a darte cuenta de que hay cosas que dices, ¿what? Nunca me imaginé cómo que ya se separó fulanita. ¿En serio? ¿A poco le hizo esto? O sea, te empiezas a sorprender de cosas que tú dices, pero wow, si la trataba bien, si ella era un amor, si él esto y si era el otro. Pero habían otras cosas que no nada más eran, llenaban todo en la relación, el trato bonito, eran otros factores. Entonces, es a lo que voy. Yo como persona, si no hubiera madurado y no hubiera aprendido de muchos errores que cometí, pues yo no estuviera aquí, siguiera cometiendo esos mismos errores. Pero bendito sea Dios, que Dios me salvó, que gracias a Dios a mí me salvó. Así es mi corazón, gracias a Dios. Mira que hay una pasta ya toda hecha bolas, hijo de su Pink Floyd. Este piso no dura limpio. Gracias a Diosito que me salvó, así como dice Funky, tú llegaste justo a tiempo hasta aquí. Así es, Diosito me buscó y me salvó y llegó justo a tiempo hacia mí y muchas cosas, pero bueno. Ya no voy a seguir platicando esas cosas porque si no yo soy un mundo de historias. Soy un libro abierto, chicos. Es que yo no tengo la culpa de ser un libro abierto y que tenga tantas páginas y páginas. ¿Han visto las enciclopedias? No me van a decir que no. Ya ven que esas están hechas así y de pasta dura. Esos son los buenos. De esas soy yo. Así soy yo. Soy una enciclopedia de pasta dura de este tamaño. Así es que el día que vayan a empezar a leerlo, nunca van a tener fin, Así es que cada vez que vengan conmigo siempre va a haber cosas. Pero bueno, mis amores. Ay, mi corazón. Creo que... Doc Crazy, andas por aquí, dice de dónde eres. Soy de Tijuana, mi corazón, muchas gracias. Si no andas por aquí, llegas a ver el live, te dejamos saluditos. Creo que sí, una cena, una caguama, no, hombre, caguama, no. Dice, muchas gracias igualmente. Ya se fue a dormir Rosy. Nos vemos luego, Ingrid. Buenas noches. Ay, Rosy, espero que todavía andes por aquí. Si no, muchas gracias, mi corazón. Un fuerte abrazo, un besote y un abrazote de oso, de esos apachurrados y grandotes, chiquilla, Gracias por venirnos a acompañar. Sí, Mari, igualmente es un gusto para mí también siempre y una gran felicidad de estar aquí con ustedes saludando, compartiendo, conviviendo. Para mí, más que nada, compartir es convivir. Es convivir un ratito en lo que estoy preparando algo de cenar y de una vez compartírselo si a ustedes les gusta para que tengan una idea más que cocinar en su casa, ¿ok? Pero muchísimas gracias, yo también mi corazón. Ya me voy a despedir desde hace media hora, fíjense, no desde hace media hora, desde hace una hora, pero es que no es el chisme, platicar es tan rico, se va el tiempo súper rápido, rapidísimo, pero bueno, ya los voy a descansar, los voy a dejar descansar. Julio Carrillo, oh my God, Chilindrina, ay, síguele, y estoy igual de chimuela que la Chilindrina, le atinaste. Pero ¿qué te iba a decir? Muchas gracias, mi corazón. Bueno, los voy a dejar que pasen una linda noche. Yo huyo antes de que empiecen a venir los haters a atacarme. No es cierto, no es cierto. Muy buenas noches, gracias. Ya tenemos más de 2 horas, casi 2 horas y media con ustedes en live. Gracias por haberme acompañado, gracias por soportarme, por aguantarme. Gracias a todos por estar aquí compartiendo con nosotros un ratito, por compartir nuestras historias, nuestras anécdotas locas, nuestra convivencia entre el John y yo, y por querernos tal y como somos, mis corazones. Esperemos siempre compartir de una manera con ustedes que sea de su agrado. No lo tomen que estamos peleando,
no es algo real. Sí decimos las cosas reales, pero no las estamos diciendo en una manera de pleito. Por lo mismo, lo podemos compartir porque es algo que ya está canalizado. Si no, créanme, fuera un problema grandísimo. Pero bueno, muchísimas gracias. Los quiero con todo mi corazón. Ahora sí los dejo descansar. Gracias por esos likes, gracias por habernos acompañado. Y si Dios nos permite, nos estaremos conectando con ustedes en un próximo live. Así es que vayan checando. Chicos, les estoy programando los lives con anticipación. Ya saben, y cualquier cosita, ahí les aviso que ahora vamos a estar en vivo, ¿ok? Los quiero mucho. Gracias por haberme acompañado. Y no se los olvide, chicos, esa recetita que hicimos el día de hoy con 3 ingredientes, pasta, salsa de tomate y mucho queso. Es una receta de 10. Así es que compártala con la vecina, la comadre, la hermana, con quien ustedes quieran. Compartan esa recetita porque yo sé que les va a encantar y se van a ahorrar muchísimo tiempo, dinerito. Y sobre todo va a ser algo de 10, chiquillos, ¿ok? Los quiero mucho y ahora sí, dices una broma, estás hermosa. Ay, gracias, bueno, muchas gracias, que Dios los bendiga y buenas noches. Suscríbanse, chiquillos, los que van llegando para que nos vengan a acompañar en una próxima receta, en un próximo live. Y si cualquier cosita quieren que estemos, siempre les he dicho, dependiendo los mensajitos que ustedes nos vayan dejando y lo que ustedes quieran, vamos a ver si vamos a estar conviviendo un domingo sin necesidad de cocinar, simplemente contestando, haciendo preguntas y respuestas y convivencia, ¿ok? Pero eso depende de ustedes, chicos. Por ahorita lo estoy canalizando y lo estoy abordando una vez al mes o una vez de vez en cuando para ir viendo cómo nos va funcionando esa dinámica. Y si les gusta, pues vamos a estarlo implementando más seguido para ya poderlo poner como parte del proceso de la semana que tenemos aquí, de la rutina con ustedes, ¿ok? Tomate dice, hay carambolas, dice directo de la mata a tu pantalla. El tomate maduro, fresco a maduro, acaba de llegar. Hola, Omar. Saluditos, buenas noches, Omar, que Dios te bendiga, muchas ganas, síguele echando, muchas gracias, síguele echando muchísimas ganas a tus canciones, a esos videitos tan hermosos, tus plantitas, tus arbolitos, muy bonito todo tu contenido, gracias por habernos acompañado, que Dios te bendiga, que pasen muy buenas noches, cuídense y gracias por todo, Omar, que Dios te bendiga, es un gusto saludarte, síguele echando ganas, aquí estamos, ya saben, cualquier cosa, aquí estamos para apoyarnos, ¿ok? Que Dios los bendiga y gracias por todo. Bye.